Capítulo 1401. ¿Cuándo lo compraste?, preguntó Roxana con un tono un poco tenso y pestañas temblorosas. No nos separamos cuando estábamos en el centro comercial y no lo vi comprar un regalo, pensó. Luciano frunció el ceño y respondió resignado. Cuando traje mis bolsas aquí antes, no esperaba que te perdieras cuando me retrasé unos minutos. Ella recordó con ironía la extraña mueca de desconcierto que él había puesto antes y sonrió con sarcasmo. Al oír su nombre, se sonrojó y apartó la vista de él, fijándose sin querer en la caja que había en el asiento. Luciano le animó. Entra al coche, se está haciendo tarde. Si no nos vamos ahora, será de noche cuando regresemos a casa. Roxana sintió con duda y se acomodó en el asiento. Él arrancó el coche y se puso en marcha. Ella dejó la caja blanca sobre sus rodillas sin atreverse a abrirla. Él no la presionó. Al salir del aparcamiento le preguntó: ¿Quieres visitar primero el hogar de ancianos o deberíamos ir directamente a casa? Sé que ella está preocupada por los residentes allí y de todos modos nos dirigiremos en esa dirección. Su pregunta sorprendió a Roxana. Reflexionó por un momento y respondió: primero el hogar de ancianos. De acuerdo. Luciano luego condujo hacia el destino. Al ver lo familiar que estaba con el camino hacia el hogar de ancianos, ella preguntó: no recuerdo haberle dado la dirección, sin embargo parece saber a dónde ir. No debería darle muchas vueltas. Roxana aparcó el coche delante del asilo y entró al edificio. Observó que los médicos seguían trabajando, pero se alegró de ver que las caras de los demás residentes reflejaban tranquilidad. Aún así, se acercó a algunos médicos y les consultó sobre la situación. Solo cuando le aseguraron que los residentes estaban bien, se calmó. Antes de marcharse, se topó con algunos de los residentes que había revisado ayer. Se inquietaron al ver que Jael no le acompañaba. ¿Por qué no visitaste con el doctor Dorante hoy, doctora Jerez? ¿Tuvieron una pelea? Roxana se despedía de los otros residentes con una sonrisa cuando escuchó eso. Su sonrisa se congeló antes de darse la vuelta y explicar resignadamente a la anciana que le hablaba. Has malinterpretado nuestra relación, abuelita. El doctor Dorante y yo solo somos colegas. Justo cuando terminó su frase, sintió a la persona detrás de ella acercándose. A ella no le importó, ya que no era la primera vez que estaban tan íntimamente juntos. Momentos después, vio la comprensión en los ojos de los residentes. Parece que hemos malinterpretado tu relación con el doctor Dorante, doctora Jerez. Ese es tu novio, ¿verdad? La anciana se corrigió de inmediato y examinó por un instante a Luciano. Es alto y atractivo. Creo que es una buena pareja para ti, doctora Jerez. Roxana se quedó sin palabras, sin saber cómo explicar. Pero al recordar lo que había pasado entre ella y Luciano, no pudo desmentir esta afirmación. Luciano sonrió con elegancia, sin desmentirla tampoco. La anciana le dio una mirada afectuosa a Roxana. Él también es médico. No lo es, respondió Roxana rígidamente. En respuesta, la anciana negó con la cabeza y comentó sinceramente: entonces le falta un poco en comparación con el doctor Dorante. No creo que tengan mucho de qué hablar, ya que no están en la misma profesión. Capítulo 1402. Roxana pudo sentir cómo la temperatura alrededor de Luciano bajaba de inmediato, así que interrumpió a la anciana. Solo estoy aquí para verificar cómo están todos ustedes. Como todos están bien, me iré a casa ahora. Si tengo tiempo en el futuro, los visitaré. Les había dicho a los residentes ayer que vivía en Horneros, así que la animaron a que se fuera pronto para no conducir de noche. Roxana no se tranquilizó ni siquiera al salir del asilo, porque veía que Luciano seguía afectado por las palabras de la anciana. Con paciencia le dijo: no te tomes en serio las palabras de esta abuelita, Luciano. De verdad no hay nada entre el señor Dorante y yo. Él la miró. ¿Hablas con él a menudo? Es solo sobre asuntos médicos, eso es todo, aclaró Roxana seriamente. Solo conocí a Jael porque estamos en el mismo campo. Aparte de los asuntos relacionados con la medicina, no hay nada más de qué hablar, así que no hay forma de que tenga sentimientos por él. Cuando Luciano escuchó esto, su expresión volvió a la normalidad. Cuando los dos regresaron al automóvil, ella todavía colocó la caja en los muslos en lugar de abrirla. ¿Por qué no la abres? ¿No te gusta? Él encendió el motor y la miró a través del espejo retrovisor. Sacudiendo la cabeza, ella respondió: no, solo quiero abrirla después de regresar. Ella se sentía muy cohibida para desempacar su obsequio delante de él, sobre todo cuando ignoraba qué le había conseguido. A pesar de oír esto, él mostró una tristeza en su mirada, pero no le insistió.
Cuando arribaron a Horneros, el firmamento ya se había ennegrecido. Luciano condujo a Roxana directo a la residencia. Los chicos estaban entreteniéndose con Linda en el salón. Al percibir el ruido de un coche, se apresuraron hacia la entrada. «¡Mamá! ¡Papá!». Estela se aferró de inmediato a la pierna de Roxana y la miró. Sonriendo, Roxana acarició la cabeza de la niña. «¿Me extrañaron?». Estela sintió y respondió con ternura. «Te extrañé mucho. Tía Linda nos dijo que iba a hacer una videollamada contigo hace un rato». Los chicos se mantenían tras su hermana con actitud sumisa mientras observaban a sus padres. Como su hermana se había adueñado de su madre, solo les quedaba acercarse a su padre. No obstante, aún no se sentían cómodos haciendo ese tipo de cosas, así que lo contemplaron cautelosamente en cambio. Luciano sonrió y se aproximó a los chicos como si pudiera adivinar sus pensamientos. «Tu mamá compró muchos regalos para ustedes dos. Ven y ayúdame a descargarlos del auto». Los acarició antes de dirigirse al maletero y abrirlo. Los chicos ya se sentían dichosos de que su padre los mimara, así que cuando vieron un baúl lleno de regalos delante de ellos, se alborotaron. Con actitud obediente, se dirigieron hacia él y le echaron una mano. Luciano extrajo las bolsas del baúl mientras ellos las llevaban a la residencia como si fueran cargadores. Cuando Roxana observó esa escena y notó los entusiastas que estaban los chicos, se rió. Capítulo 1403. Los chicos se movían con lentitud mientras se divertían llevando las cosas. Roxana los observó un rato y luego se unió a ellos para ayudarlos. Entre todos, lograron trasladar todo lo que había en el vehículo a la mansión. Estela también quiso colaborar y subió al auto. Al hacerlo, notó una caja blanca en el asiento de al lado. Intrigada, sacó la caja del auto y preguntó: «¿Qué es esto, mamá?». La niña atrajo la atención de todos al decir eso. Roxana siguió su mirada y vio la caja. Luciano estaba a un lado, indiferente, como si no tuviera nada que ver con lo que había en ella. Estela no recibió ninguna prohibición de los adultos ni una respuesta de Roxana, así que abrió la caja por curiosidad. Roxana se quedó sin aliento al ver el contenido de la caja. «¡Es tan bonito!». Estela se puso de puntillas y levantó la mano para que su madre viera el objeto sacado de la caja. «¿Este regalo es para ti, mamá de papá?». Roxana siguió la mirada de la niña y vio un deslumbrante diamante engarzado en un collar de platino. Era un diseño sencillo pero elegante. Los chicos se acercaron curiosos a su madre al oír a su hermana. Al ver el collar, se miraron entre sí y exclamaron: «Deberías ayudar a mamá a ponérselo, señor Fariña. Apuesto a que mamá se verá bien con él». Roxana dio un paso atrás instintivamente y miró a Luciano con una expresión preocupada. «Ya me siento avergonzada de que él haya abierto el regalo frente a él, y ahora los niños lo están insinuando para que me lo ponga». «Papá». Después de correr hacia el lado de su padre, Estela levantó el collar y lo miró con anticipación. Luciano acarició a la niña, tomó el collar y se dirigió hacia Roxana. Roxana quería retroceder, pero no quiso hacer un escándalo delante de los niños. Solo pudo quedarse quieta mientras él se ponía frente a ella. Los niños rodearon a sus padres con entusiasmo y los miraron expectantes. Luciano sonrió. «Dado que están ansiosos por verme ponértelo, hagámoslo de una vez, ¿de acuerdo?». «¿Por qué lo dice como si se estuviera obligando a hacerlo?». Resignada, desvió su mirada hacia los niños y se encontró con sus brillantes ojos. Sabía que no se darían por vencidos si no aceptaba el juego, así que inclinó la cabeza, dejando al descubierto su cuello blanco y delicado. Luciano se acercó más a ella y sus zapatos de cuero entraron en su vista. Su aroma fresco y maduro invadió su nariz. Roxana se sobresaltó al sentir una leve y agradable sensación en el cuello. Era la manga de su camisa rozando su piel. Al poco tiempo, él se alejó y ella sintió el frío metal del collar en su cuello. Suspiró interiormente, ajustó su expresión y levantó poco a poco la cabeza. Sin que ella lo supiera, los niños vieron su expresión cuando inclinó la cabeza. Justo cuando Roxana levantó la cabeza, escuchó a Bautista preguntar: «¿Estabas sonrojada antes, mamá?». Capítulo 1404. Roxana sintió que el rubor le subía de nuevo a las mejillas después de haberse calmado un poco. Luciano le susurró al oído con un tono burlón: «Mira, ¿te gusta?». No estaba seguro de qué comprar y el vendedor me recomendó otro diseño. Sin embargo, creo que este te queda mejor. Roxana desvió la vista de él, aprovechando la excusa de mirar el espejo retrovisor. Se sorprendió al ver el collar de platino que adornaba su cuello.
Un delicado colgante circular, lleno de diamantes destellantes, se balanceaba entre sus huesos. Resaltaba el brillo de su piel. Era una joya que la cautivaba. Luciano, que de alguna manera se había acercado por detrás, preguntó ansiosamente: ¿Te gusta? Recuperando el sentido, Roxana se dio la vuelta y sonrió. Es hermoso. Me encanta, Luciano. Casi lo llamó Luciano por costumbre, pero el pensamiento de su relación actualmente ambigua le hizo cambiar de opinión. Gracias, lo aprecio mucho. Lo que casi le llamó no escapó su atención, aunque Luciano evitó hacer comentarios. Mientras tanto, los niños rodearon a Roxana y se quedaron boquiabiertos. Mamá, estás preciosa. El collar de verdad te queda bien. De hecho, se ve aún más hermoso en ti. Luciano tiene buen ojo. Los elogios que le prodigaron hicieron que Roxana se sonrojara. Tratando de ocultar sus emociones, miró hacia abajo a los niños y sonrió. No han abierto los regalos que les compré, ¿verdad? Vamos adentro y hagámoslo. Los niños, ansiosos por los regalos, corrieron tras Roxana hacia la mansión. La sala de estar se llenó de risas y aplausos cuando los niños abrieron sus regalos en el sofá. Roxana los miró con una sonrisa orgullosa. Un aire de calidez y familiaridad envolvió la estancia. Luciano, desde un rincón, observaba a Roxana charlar alegremente con los niños, luciendo el collar que él le había obsequiado. Se imaginó que era un anillo de compromiso en su dedo. Me pregunto cuánto tiempo quiere Roxana que espere. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, las voces de los niños sonaron de repente junto a su oído. «Papá, mira, estoy usando el mismo conjunto que Andrés y Bautista». Estela habló con entusiasmo. Luciano bajó la vista y vio que los trenes llevaban las camisetas y los shorts que Roxana les había regalado. Ella había escogido colores alegres para que tanto los niños como las niñas se vieran bien. Los niños, con la misma ropa, le devolvieron la mirada. Luciano sintió por un momento que los tres eran hermanos, pero el pensamiento se esfumó cuando ellos apartaron la vista. «Papá, ayúdanos a tomar una foto». Solo Estela mantuvo su mirada mientras tiraba de su manga. «Quiero tomar una foto». Luciano apenas le hacía fotos a Estela, así que la mayoría de las fotos en casa eran de Sonia cuando venía a visitarla. Pero desde que Estela se hizo amiga de Roxana, se contagió de su afición por las fotos, así que a menudo le pedía que le hiciera una foto para guardar el recuerdo. Luciano no tenía razón para negarse a algo tan simple. Sacó su teléfono y asumió su papel de fotógrafo. Capítulo 1405. Mientras Luciano disfrutaba de la cena con Roxana y sus hijos, el cielo se oscureció sin que él se percatara. Había pasado el día conduciendo y ayudando a Roxana y le había obsequiado un regalo. Antes de irse, se divirtió un rato con los pequeños. Luego les dijo adiós con una sonrisa. «Se está haciendo tarde, así que me iré a casa ahora. Ella». Antes de que pudiera terminar, ella se negó. «Quiero quedarme con mamá». Luciano le lanzó una mirada antes de continuar. «Dejaré a Ella contigo durante los próximos 2 días. Avísame si no puedes manejarlo y vendré a recoger a los niños». Andrés y Bautista sintieron una chispa de alegría en sus ojos al oír lo que Luciano les decía. Eran muy listos y entendieron lo más importante de su mensaje. Él los quería como si fueran sus hijos. Aunque aún no se atrevían a llamarlo papá, él ya los veía como propios. Ambos estaban emocionados cuando se dieron cuenta de ese hecho. En cuanto a Estela, estaba llena de alegría al recibir el permiso para quedarse con su madre. Acariciando despacio el rostro de Estela, Roxana estuvo de acuerdo con una sonrisa. «Estará en buenas manos». Luciano sonrió. «Lo sé». Incluso si Roxana no hacía nada en particular, Estela estaría feliz solo estando a su lado. Con eso, Luciano condujo de regreso a la mansión después de dejar la casa de Roxana. En el momento en que entró, fue recibido por Sonia, sentada en el sofá con una expresión sombría. «¿Qué haces aquí?» Con una expresión igualmente seria, Luciano se sentó en el sillón junto a su madre. Las cejas de Sonia se fruncieron ante la pregunta de su hijo. «¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué tiene de malo que quiera visitar a mi nieta?» Luciano la miró de reojo mientras mantenía su expresión fría. «Ella no está aquí, está con su mamá». Su voz daba a entender que él y Roxana eran una pareja casada que se encontraba separada por la distancia. El ceño fruncido en el rostro de Sonia se profundizó. «Fui yo quien crió a Ella con tanto esfuerzo, mientras esa mujer la abandonó después de dar a la luz. Debería agradecerme por permitir que Ella la reconozca. ¿No crees que es injusto que Ella se quede con ella y disfrute de los frutos de mi trabajo?»
Desde la perspectiva de Sonia, Roxana no tuvo ninguna participación en criar a Estela como una niña sana y obediente. Esa mujer no estaba cuando ella más la necesitaba. ¿Por qué ahora actúa de manera noble? Luciano frunció el ceño. Roxana es la madre biológica de ella. Además, lo que sucedió en ese entonces fue un malentendido. Estoy seguro de que también lo escuchaste. Roxana pensó que ella estaba muerta. Sonia resopló en respuesta. Nadie sabe si está diciendo la verdad. En aquel entonces se fue sin decir una palabra. No me sorprendería si ahora hace algo terrible. Luciano no podía creer lo que su madre le decía y la miró con asombro. Sonia se dio cuenta de que había enfadado a su hijo y cambió de tono a regañadientes. Fui yo quien crió a ella. ¿Cómo no voy a extrañar a mi nieta? Al dejarla con Roxana, ¿qué voy a hacer cuando la extrañe? Luciano respondió molesto. Después de pasar tanto tiempo con él a lo largo de los años, ¿qué importa no verla durante unos días? Ahora que su condición ha mejorado, necesita a Roxana a su lado. Además, el no verla permitirá que sus emociones se estabilicen. Capítulo 1406. ¿Qué estás tratando de decir? Sonia estaba indignada por la burla de su hijo. Roxana puede ser la madre biológica de ella, pero yo también soy su abuela biológica. ¿Cómo va a alterar mi visita a ella? Sí, me doy cuenta de que utilicé el método equivocado para educar a ella antes, pero me disculpé por ello y prometí no comportarme de esa manera nuevamente. Luciano se pellizcó la frente mientras su frustración con su madre comenzaba a crecer. Me alegra que sepas que eres responsable de lo que ha sucedido en tu relación con ella. Luciano no conocía la razón del rencor de Estela hacia su madre, pero había visto las consecuencias de lo que le pasó a Abril. No le importaban los pormenores, solo le importaba el deseo de Estela, así que se aseguraría de apartar a los que Estela odiaba hasta que ella los perdonara. Sonia se sentía cada vez más frustrada al no tener nada con lo que enfrentarse a Luciano. No importa qué, nunca lastimaré a ella. Luciano sintió. Lo sé, pero aún no eres tan paciente. Además, si de verdad te preocupas por ella, deberías entender cuáles son sus verdaderas necesidades. Sonia obviamente sabía cuáles eran. Esa niña pequeña no puede evitar pegarse a Roxana como un imán ahora. Esa era la razón exacta por la que estaba molesta. Cuando algo le vino a la mente de repente, Sonia reprimió la ira en su corazón. Ya que no quieres que interfiera en la vida de ella, hablemos de la familia Pedrosa. El rostro de Luciano se volvió sombrío al mencionar a la familia Pedrosa. ¿Qué hay de ellos? Con una expresión incómoda, Sonia habló en un tono insatisfecho. ¿No estás siendo demasiado duro con la familia Pedrosa? Ambas familias tenemos una larga historia, mientras que el señor Pedrosa sigue siendo tu benefactor al final. ¿Es de verdad necesario acorralarlos cuando enseñarles una lección es suficiente? Luciano respondió firmemente. Ellos se lo buscaron. Sonia mostró su desagrado. Es verdad que se equivocaron, pero al tratarlos tan cruelmente, les damos un mal mensaje a las otras familias. ¿Quién querrá colaborar con nosotros después de esto? Ya has roto el compromiso con Abril, ella no podrá lastimar a ella. Eso debería bastar. En el fondo de su mente, Sonia todavía planeaba convertir a Abril en una marioneta obediente. Abril, aparte, ninguna otra familia se atreverá a permitir que su hija se case con nuestra familia una vez que vean lo vengativa que puede ser nuestra familia. Sonia se sentía cada vez más inquieta al pensar en el asunto. Por eso, su principal motivo para visitar a Luciano era hablar del problema con él. Pero la cara de Luciano se transformó por completo cuando su madre pidió piedad para la familia Pedrosa. Antes de hacerle daño a ella, deberían haber considerado las consecuencias de enfrentarse a mí. Además, no creo que la lección que les he enseñado sea suficiente. Incluso Sonia no pudo evitar estremecerse ante la ira de Luciano. A pesar de eso, ella se mantuvo firme en su persuasión. No olvides que Abril te esperó durante muchos años y sus sentimientos por ti son verdaderos. Eligió el camino equivocado. Luciano la cortó antes de que acabara. No me hables más de esa mujer perversa. Si solo has venido a hablar de eso hoy, puedes marcharte ya. Estoy agotado y necesito descansar. Dicho esto, Luciano subió las escaleras sin dejar que Sonia le replicara. Su reacción dejó a Sonia muda. Capítulo 1407. Jonathan no pudo pegar el ojo esa noche después de recibir un mensaje de Luciano.
A la mañana siguiente, Jonathan entró decidido en la residencia Fariña. «Señor Quevedo», Catalina nos saludó a la llegada. Jonathan asintió en reconocimiento. «¿Dónde está Luciano?» «Subió a su estudio después del desayuno», respondió Catalina. Después de hablar con Catalina, Jonathan subió las escaleras. Tenía que hablar con Luciano y entender el mensaje que le había enviado la noche anterior. Estaba a punto de tocar la puerta cuando se abrió desde dentro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Luciano con una mirada tranquila antes de invitarlo a entrar al estudio. Jonathan casi se atraganta. «¿Por qué me pregunta eso? Obviamente quiero saber qué está tratando de transmitir con el mensaje de anoche. Una cosa es que siempre haga lo que él me pide, pero ¿por qué de repente me lanza a una situación complicada? Por su culpa apenas pude dormir». «Luciano, ¿no estás siendo irrazonable?». Jonathan, exasperado, se sentó frente a Luciano. «¿Por qué tuviste que involucrarme en este problema con la familia Pedrosa? Aunque todos los demás los estén atacando, ¿no sería inapropiado que la familia Quevedo se uniera?». La relación entre las familias Fariña, Pedrosa y Quevedo era muy buena antes de que Luciano y Abril rompieran su compromiso. Pero ahora las dos familias se habían alejado y no era apropiado que la familia Quevedo se hiciera cargo del grupo Pedrosa. Jonathan debía considerar los intereses de la familia Quevedo, aunque no compartiera las actitudes de Abril. Luciano se mostró incrédulo al escuchar eso. «¿Qué pasa? Tú no eres el que está comprometido con ella. No me digas que secretamente tienes sentimientos por ella». Las palabras de su amigo provocaron a Jonathan. «¿Yo? ¿Interés en ella? Por favor. Lo último que quiero es estar cerca de ella». Luciano frunció el ceño en respuesta. «Entonces, ¿cuál es el problema? La familia Quevedo siempre ha estado cerca de la familia Fariña. Ahora que hemos dejado de lado a la familia Pedrosa, tarde o temprano tendrás que tomar una postura pública». Viendo la verdad en las palabras de Luciano, Jonathan frunció el ceño sin replicar. Luciano añadió: «Además, Grupo Quevedo y Grupo Pedrosa están involucrados en la industria médica. Es natural que el primero tome el control del segundo. También es una brillante oportunidad para que el Grupo Quevedo se expanda». Las palabras de Luciano le llegaban a Jonathan. Se notaba su indecisión en sus ojos. La razón por la que no podía dormir era pensar en las consecuencias. Aunque hacerse con el negocio de la familia Pedrosa dañaría la imagen del Grupo Quevedo, valía la pena por el crecimiento de la empresa. Y como había dicho Luciano, la familia Quevedo y la familia Pedrosa se habían unido por la familia Fariña, pero ahora los Fariñas y los Pedrosa se habían separado y no había motivo para que la familia Quevedo siguiera esa alianza. Con ese pensamiento, Jonathan tomó su decisión. «Lo entiendo, déjamelo a mí». Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que no había razón para su anterior vacilación. Luciano sonrió al ver que Jonathan estaba convencido. «No he olvidado toda la ayuda que me has brindado recientemente. Los activos de la familia Pedrosa serán mi forma de agradecerte». Capítulo 1408. Ante el comentario de Luciano, Jonathan rodó los ojos internamente. «Fui yo quien se esforzó por obtenerlos». Dicho esto, la familia Pedrosa no tiene la capacidad de enfrentarme, considerando su estado actual. Básicamente son recursos gratuitos. Luciano miró al hombre con una mirada inescrutable en sus ojos. Intimidado por su mirada, Jonathan cambió de tema e indagó sobre su relación con Roxana en la actualidad. «¿Cómo van las cosas con Roxana? No me digas que no ha habido progreso incluso después de que salieras de viaje con ella». Había estado pensando con vehemencia para darle ideas durante mucho tiempo. Si de verdad no hay progreso, de verdad siento pena por Roxana. Cuando mencionó los hechos que sucedieron en Hadeborough, Luciano no pudo evitar recordar aquella noche de pasión allí. Su rostro se ensombreció un poco. Jonathan se dio cuenta del cambio en la expresión del hombre, pero no sabía qué quería decir y solo lo miró con desconcierto. «Solo responde la pregunta. No sonrías tan diabólicamente cuando no estás con Roxana». Apenas habían resonado esas palabras cuando Luciano reunió sus pensamientos. Su expresión volvió a ser indiferente. «Va bastante bien, gracias a tu idea». Eso se consideraba su respuesta a la pregunta anterior. Sin embargo, Jonathan seguía insatisfecho y quería conocer los detalles. ¿Qué significa eso? ¿A qué etapa exactamente han llegado las cosas? Según su comprensión de Luciano, tomarse de las manos ya se consideraría bastante bien, ya que la relación de este último con Roxana era extremadamente tensa antes. Por desgracia, Luciano solo sonrió sin decir nada.
Jonathan lo escrutó durante un largo momento mientras se especulaba en silencio. Deben haber avanzado de inmediato, de lo contrario, no tendría esa expresión. Tras darse cuenta de eso, la satisfacción lo inundó. ¡Hurra! Mis esfuerzos agotadores al darle innumerables ideas no fueron en vano. Dado que Luciano no parecía tener planes de revelar nada más, Jonathan dejó de insistir en esta línea de preguntas. Luego, los dos hablaron un rato sobre los recursos de la familia Pedrosa. Jonathan ya había tomado la decisión de comprar esos activos, pero tenía que ser consciente de sus límites. Al acabar la conversación, Jonathan se marchó y se dirigió al grupo Quevedo. Esa tarde, el grupo Pedrosa, que ya estaba en apuros, se deterioró aún más. Santiago, aunque había vendido la mayor parte de las acciones que poseía, todavía tenía que resolver su propio desastre. A medida que los precios de las acciones del grupo Pedrosa caían en picada, todos los accionistas comenzaron a quejarse incesantemente. Por esa razón, Grupo Pedrosa no tuvo más opción que bajar repetidamente los precios de las acciones. Inesperadamente, se solicitó que algunas sucursales fueran excluidas de la lista y liquidadas debido a los precios de las acciones demasiado bajos. Consecuentemente, Grupo Pedrosa no tuvo más remedio que sacrificar esas pocas sucursales. Los demás miembros de la familia Pedrosa, cuyos intereses estaban vinculados a esas empresas, ya estaban resentidos debido a los problemas causados por Santiago y su familia. Frente a la amenaza de quiebra de sus empresas, prácticamente acamparon en la casa del hombre exigiéndole una explicación. Santiago se sentía desbordado por la situación. Su hija Abril, a pesar de su descontento, tuvo que unirse a él para tratar de arreglar el caos. Pero nada de lo que hicieron sirvió de mucho, aunque se dieron mucha prisa. Parecía que había alguien moviendo los hilos desde las sombras, pues el grupo Pedrosa se hundía a una velocidad asombrosa. En pocos días, casi todas las empresas de la familia Pedrosa habían quebrado. Las pocas que quedaban se mantenían a duras penas con préstamos bancarios. Por desgracia, la persona que manipulaba las cosas en secreto ni siquiera les dejó tanta esperanza. En cambio, parecía estar decidido a arruinar por completo a la familia Pedrosa. Incluso el banco ya no estaba dispuesto a otorgarles préstamos. Peor aún, se les exigía que pagaran sus préstamos anteriores. La familia Pedrosa no tenía forma de pagar sus deudas en ese momento. Su única salida era la bancarrota. Abril se sintió como si le cayera el cielo encima. Había vivido una vida de lujos desde pequeña y nunca había pasado por tantas penurias. Capítulo 1409. Santiago compartía la angustia de Abril, pues llevaba varios días sin descanso. La promesa de Sonia le dio un rayo de esperanza y creyó que ella conseguiría que Luciano les perdonara la vida a los Pedrosa, pero no contaba con que el grupo Fariña no solo seguiría presionando al grupo Pedrosa, sino que lo haría con más fuerza. La situación era tan crítica que los Pedrosa estaban a punto de perderlo todo. Su arduo trabajo en los últimos días resultó en vano, lo que provocó que sus familiares llamaran a su puerta y lo cuestionaran al respecto uno tras otro. En tan solo unos días, la mayoría de su cabello se había vuelto gris. En ese mismo momento, Santiago estaba sentado en el escritorio del estudio con una expresión sombría en su rostro. Frente a él había algunos miembros del personal del banco. Al mismo tiempo, varios acuerdos de transferencia de activos estaban claramente dispuestos sobre el escritorio. Después de que el miembro del personal del banco revisara uno de los documentos, lo deslizó hacia Samuel. «Por favor, firme aquí, señor Pedrosa». Sacudido de sus pensamientos, Santiago recorrió con la mirada el activo que había adquirido con esfuerzo y lágrimas. Tal angustia lo inundó que sus manos temblaron y su firma se volvió temblorosa. El empleado bancario no tuvo ninguna consideración por lo que él sentía. Como el hombre ya había estampado su firma, se apresuró a examinar el próximo contrato de traspaso de bienes. Gina estaba al lado del escritorio, con el semblante descolorido. Quería decirle algo a Santiago para animarlo, pero su cara de angustia le impidió hablar. Se quedó en silencio, salió y le trajo un vaso de agua. Santiago estaba reprimiendo su ira en primer lugar, por lo que ver un vaso de agua aparecer en su campo de visión de la nada provocó de inmediato su furia. Golpeando la mesa con la mano, se levantó de un salto. «No tengo ganas de beber agua, no me queda nada y ni siquiera puedo respirar». Como para verificar su afirmación, la voz del miembro del personal del banco se escuchó en el aire a continuación. «Señor Pedrosa, esta casa ya no le pertenece.
El banco se apropiará de esta mansión mañana por la mañana. Por favor, muévase a tiempo para no afectar nuestro trabajo. Santiago estaba tan furioso que temblaba por completo. «Lárgate, fuera de aquí». El empleado bancario despreciaba al hombre que tenía enfrente. Sabía que la familia Pedrosa estaba arruinada y que Santiago no era más que un fantasma sin poder. Así que ignoró su furia y su protesta. «Ya hemos contactado a una empresa de mudanzas para usted. Por favor, muévase lo antes posible. Si no coopera, tomaremos medidas coercitivas». Al instante que Samuel escuchó eso, su rostro se enrojeció de furia. La familia Pedrosa ya ha caído en desgracia. Si el banco empleara medidas coercitivas, además de eso, también perdería mi dignidad. Inhaló hondo varias veces. Al final, no dijo nada más. Observó cómo el personal del banco se iba con una expresión grave en su rostro. ¿De verdad no nos mudaremos, Santiago? Cuando Gina y Santiago fueron los únicos que quedaron en el estudio, Gina miró incrédula al hombre. Desde que se casó con la familia Pedrosa, habían estado viviendo allí. Ya se había acostumbrado al lugar, por lo que de verdad no podía aceptar mudarse abruptamente y a un ambiente inferior. Sin previo aviso, Santiago golpeó la mesa con la mano y exclamó: «¿Por qué me estás preguntando esto? Deberías ir y preguntarle a tu preciosa hija. Si no fuera por ella, nunca habríamos terminado en apuros como estos». Ante su repentino estallido, Gina se sobresaltó. Abrió un poco los labios, pero no se atrevió a preguntar nada más. Después de desahogar su ira, Santiago se dejó caer abatido, pensando que de seguro tendría que pasar el resto de su vida en la pobreza. Cuanto más lo pensaba, más furioso se volvía. «Santiago». Gina buscaba desesperadamente una forma de resolver el problema cuando vio que Santiago se ponía de pie de golpe y golpeaba la mesa con la mano. Luego se dirigió a la puerta del estudio con paso firme. Ella lo persiguió rápidamente, preocupada porque hiciera alguna locura como la última vez. Capítulo 1410. Mientras tanto, Abril estaba sentada en su habitación con una expresión sombría en su rostro. La familia Quevedo resultó ser la familia Quevedo. No dejó de lado la investigación del traidor que les hacía la vida imposible. Al principio, creyó que sería alguna otra familia que los atacaba aprovechando su debilidad, pero se quedó atónito al descubrir que era Jonathan. Estaba seguro de que Luciano era el que le había dado la orden sin necesidad de pensarlo mucho. Si no hubiera recibido una orden de ese último, no habría tenido el valor de actuar precipitadamente. «Ay, Luciano, nunca esperé que fuera tan despiadado conmigo y estuviera decidido a empujarme hacia un callejón sin salida». En un arrebato de ira, la puerta de su cuarto se abrió de golpe. Abril se sobresaltó y miró hacia la entrada. Reconoció al intruso en un instante, pero antes de que pudiera decir algo, Santiago la empujó con fuerza y la hizo caer sobre la cama. «¡Santiago!». Gina llevaba días agotada por el desastre de la familia Pedrosa. La noticia de que tenían que mudarse al día siguiente le había dejado las piernas temblorosas. Al entrar al cuarto de Abril, vio a Santiago darle una bofetada a su hija. Aunque Abril había cometido un error, era la sangre de Gina. Sintió que el golpe de Santiago le llegaba al alma y le oprimía el corazón. De pronto, sus piernas se llenaron de energía y corrió a defender a su hija. «Aparta de mi camino, hoy voy a enseñarle una lección a esta idiota», gritó Santiago con actitud fría. «Cálmate, las cosas ya están decididas de todos modos. Además, Abril tampoco la ha tenido fácil en estos últimos días. Ya está haciendo todo lo posible para enmendar sus errores», dijo Gina con tristeza. Cuando Santiago vio que ella seguía defendiendo a Abril, su temperamento se disparó aún más. Estaba tan enfurecido que sus sienes latían violentamente. «Lárgate, de lo contrario también te golpearé a ti». Después de gritar eso, la reprendió furiosamente. «Todo esto es culpa tuya por consentirla. Si no la hubieras animado, no habría terminado así hoy con esta actitud». Gina estaba en pánico y temor, sus labios temblaban incontrolablemente. «Quítate de en medio, mamá», instó Abril despacio, reuniendo al final sus fuerzas. Luego salió de detrás de su madre. Con la cabeza en alto, miró a su padre con obstinación grabada en sus rasgos. «No hice nada malo». Santiago levantó la mano y la abofeteó de nuevo. «¿Incluso ahora sigues sin arrepentirte? ¿Solo vas a admitir tu error después de que personalmente te envíe a prisión?» Abril acarició su mejilla, la locura bulliendo en sus ojos. «No hice nada malo. Si de verdad hice algo malo, fue amar demasiado a Luciano en ese momento. Él no tiene absolutamente ningún respeto por mí. Lo odio».
Santiago se sintió tan furioso al ver la crueldad de las dos mujeres que le pareció que le iba a estallar una vena. Se contuvo un rato hasta que logró dominar su rabia con esfuerzo. «Levántate y empaca tus cosas». Cuando Abril escuchó eso, levantó los ojos y miró a su padre con perplejidad. A su vez, Santiago le escudriñó. «La familia Pedrosa se ha declarado en bancarrota. Además, esta casa ya no es nuestra. Será embargada mañana y tenemos que irnos de aquí de inmediato». «¿Bancarrota?». Aunque sabía desde hace mucho tiempo que tendrían que enfrentar ese hecho tarde o temprano, Abril todavía encontraba difícil creerlo al escucharlo de su padre con sus propios oídos. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo pudo suceder tan rápido? Peor aún, ni siquiera tenemos una casa, al final no me queda nada. A partir de ahora es mejor que te comportes. Si vuelves a causar problemas, es posible que ni siquiera podamos salir con vida de esta situación. Temeroso de perder la cabeza y matar a golpes a las dos mujeres y seguir allí, Santiago se dio media vuelta y se fue tras decir eso. Capítulo 1411. Por primera vez en su vida, el pánico inundó a Abril. Buscó la confirmación de su madre. «Mi papá me estaba diciendo la verdad antes, mamá. ¿De verdad nos vamos a mudar?». Gina también se mostraba reacia a mudarse. Por desgracia, no tenía otra opción más que enfrentar la realidad. Asintió con una expresión sombría en su rostro. «Sí, muy pronto. Ya no podremos vivir aquí». Después de decir eso, instó con sinceridad. «Escucha a tu padre, Abril. No hagas nada imprudente de nuevo. Ahora que la familia Pedrosa ha caído en tales apuros, no podríamos ayudarte incluso si quisiéramos hacerlo si algo te sucediera. En el pasado, otros podrían haber mostrado respeto a la familia Pedrosa debido a la familia Fariña. Sin embargo, en la actualidad, las cosas se habían agriado entre las familias Fariña y Pedrosa. De hecho, la familia Fariña estuvo a punto de anunciar que ellos fueron quienes llevaron a la familia Pedrosa a la ruina. Por lo tanto, nadie se preocuparía por la familia Pedrosa y mucho menos cuando la familia Pedrosa ya no tenía dinero. Abril escudriñó a Gina durante unos segundos antes de levantar la vista y recorrer con la mirada la habitación que había sido suya desde la infancia. En un instante, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «¿Qué pasa? ¿Por qué estamos perdiendo nuestra casa? Pero esta mujer todavía puede vivir en la opulencia». Al escuchar la queja de su hija, Gina entró en pánico. «Cálmate, Abril». Por desgracia, sus palabras cayeron en oídos sordos. Abril se levantó y empujó a su madre fuera de la habitación. Posteriormente, la puerta se cerró de golpe en la cara de Gina. Por más que Gina golpeara la puerta cerrada con fuerza, no recibió respuesta desde el interior, así que solo pudo esperar ansiosamente afuera. Abril secó sus lágrimas con la mano. Luego sacó su teléfono y llamó a Frida. En la residencia Quevedo, Frida estaba al tanto de las acciones de su hermana en los últimos días. Por esa razón, se había estado preocupando mucho últimamente. Tenía miedo de que con su hermano apuntando a Abril y llevando a la ruina a la familia Pedrosa, Abril no se quedara de brazos cruzados. Para empeorar las cosas, esta última de seguro se desquitaría con ella. Por desgracia, fue precisamente el temor que más le preocupaba lo que sucedió. Justo cuando Frida estaba preocupada de que Abril pudiera buscarla, recibió una llamada de esta última. Mirando la identificación de llamada, se mostró reacia a contestar, pero al final decidió hacerlo. Abril había perdido la razón en ese momento. Por lo tanto, Frida no podía garantizar que no pudiera provocar por accidente a Abril, lo que resultaría en que la mujer le contara a Luciano sobre ella siendo cómplice de Abril. Verdaderamente no se atrevía a arriesgarse. «Abril», respondió la llamada con cuidado, sonando un tanto servil. Al otro lado del teléfono, la voz de Abril estaba un poco ronca, pero la furia en ella seguía siendo claramente audible. «Ven a la residencia Pedrosa en este mismo instante». Ante esa demanda, la culpa se reflejó en el rostro de Frida y su voz se volvió conflictiva. Mi hermano me está vigilando como un halcón, prohibiéndome salir. Hablemos por teléfono si hay algo». Naturalmente, Abril no era tonta y sabía que la mujer la había estado evitando estos días. Sin embargo, Frida era el único recurso disponible para ella en ese momento. «No puedes salir, pero yo sí puedo. ¿No te da miedo que busque a Luciano y le cuente todo lo que hiciste? La familia Quevedo está ganando dinero a manos llenas ahora e incluso está en mejores términos con Grupo Fariña que antes. Pero si Luciano se entera de que fuiste mi cómplice, digamos, ¿le importaría un bledo el afecto pasado? ¿Y la familia Quevedo se convertiría en la próxima familia Pedrosa?».
La voz de Abril estaba llena de amenazas. De inmediato, el corazón de Frida comenzó a latir más rápido. No se atrevió a dar más excusas. Pensaré en una forma de evitar la atención de mi hermano tanto como pueda. Mantén la calma, Abril. Voy para allá enseguida. Sin embargo, Abril no estaba contenta. Si no llegas en media hora, encuéntrame en Grupo Fariña en su lugar. Dicho esto, colgó de inmediato. Capítulo 1412. Frida se llenó de arrepentimiento mientras miraba la pantalla del teléfono. Si hubiera sabido que Abril terminaría así, nunca le habría hecho caso. A pesar de su arrepentimiento, ya era demasiado tarde. Frida se levantó poco a poco mientras sostenía su teléfono. Antes de irse, sacó una tarjeta bancaria del cajón por precaución. ¿A dónde vas? Tan pronto como salió de la habitación, vio de inmediato a su hermano que había salido del estudio. La mirada escrutadora de Jonathan estaba llena de sospechas. Frida mostró una sonrisa. No es nada, he estado en casa por demasiado tiempo, así que decidí salir. Jonathan no le dio la oportunidad de mentir, en cambio preguntó directamente, ¿vas a encontrarte con Abril? La expresión de Frida cambió drásticamente, ya que no esperaba que su hermano la descubriera tan rápido. No se te permite ir, te quedas en casa en su lugar. Jonathan no solo era consciente del prejuicio de Luciano contra Abril, sino que también sabía sobre la relación de Frida con Abril. Como resultado, tenía que asegurarse de que Frida no tuviera nada que ver con Abril en este momento o la familia Quevedo se vería implicada si Luciano se enfureciera. La culpa llenó el corazón de Frida, pero fingió estar tranquila y apelar a sus emociones. Jonathan, Abril ha sido mi amiga durante mucho tiempo. No puedo abandonarla cuando su familia está pasando por un mal momento. Nosotras, las chicas, no somos como ustedes los chicos. No podemos cortar los lazos con nuestros amigos de inmediato, incluso si nuestras familias tienen conflictos entre sí. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Jonathan la interrumpió algo molesto. ¿Cuál es tu relación con ella? Deberías mantenerte alejada de este tipo de mujer. Frida se mordió los labios y miró a Jonathan con pena. Solo voy a echar un vistazo. No es como si pudiera hacer algo para aliviar la situación de la familia Pedrosa, aunque quisiera. Era la verdad. Incluso si Luciano ayudara personalmente a la familia Pedrosa, tendría que invertir toneladas de dinero para ver alguna mejora. Además de esto, era imposible que la familia se recuperara de esta situación. Frida miró su reloj. Se acercaba la hora en que Abril había acordado encontrarse. Intentó persuadir a Jonathan. No te preocupes, ya sabes que no soy una persona valiente. Incluso si ella me pide ayuda, no me atreveré a hacer nada. Solo le ayudé la última vez porque asumí que se convertiría en parte de la familia Fariña. No haría nada tonto ahora que sé que es imposible. Jonathan era un hermano bastante indulgente. Sabiendo que lo que ella decía era verdad, dudó unos segundos antes de aceptar. Puedes ir a encontrarte con ella, pero debes entender que cargarás con todas las consecuencias si te dejas influenciar por ella y haces algo tonto. No te salvaré. Jonathan naturalmente elegiría a la familia Quevedo sobre Frida. El corazón de Frida tembló y de repente se sintió un poco nerviosa por encontrarse con Abril. Por un instante pensó en explicarle todo a Jonathan. Sin embargo, Frida reprimió el impulso cuando pensó en la situación de la familia Pedrosa. Asintió con actitud dócil. Entiendo. No soy tonta, así que no tienes que preocuparte. Jonathan asintió. Mientras veía a su hermana irse, se sintió un poco preocupado. Sabía que Frida no era una persona tonta, así que no entendía por qué aún intentaría encontrarse con Abril cuando sabía sobre la relación entre los Pedrosa y los Fariña. ¿Está Frida ocultándome algo? Capítulo 1413. Después de salir de la residencia Quevedo, Frida condujo de inmediato hacia la residencia Pedrosa. Al acercarse a la entrada, vio los vehículos de mudanza estacionados afuera de la residencia Pedrosa. Aunque sabía que la familia Pedrosa estaba en una situación difícil y era blanco de muchas partes, no se había dado cuenta de que era hasta ese punto. Cuando recordó el tono de Abril en la llamada telefónica anterior, se dio cuenta de la situación. No me extraña que Abril no me haya contactado en esos días, pero de repente me llamó hoy. Está desesperada. Al darse cuenta de eso, Frida se sintió abrumada por las emociones. Si subiera ahora, no le iría bien, ya que Abril solo descargaría su ira sobre ella. En aquel entonces, la familia Pedrosa se elevó a la prominencia con la ayuda de la familia Fariña. Nadie hubiera podido prever que la familia caería en desgracia ahora. Si ese destino le sucede a la familia Quevedo...
Frida no pudo evitar estremecerse al pensar en eso. No puedo seguir siendo cómplice de Abril. ¿Quién sabe qué me hará Sara en el futuro para ofender a la familia Fariña? Al pensar eso, su expresión se endureció cuando entró en la residencia Pedrosa. «Frida, ¿has venido por Abril?» Los ojos de Gina se iluminaron al ver a Frida y dijo con alegría: «Ayúdame a hablar con ella con sensatez. Dile que sea racional y acepte nuestro destino». Frida sonrió rígidamente. «Lo haré». Con eso subió las escaleras sin mirar a Gina por segunda vez. Escuchó un golpe cuando estaba justo frente a la habitación de Abril. Frida se estremeció de miedo y se detuvo en seco. Solo golpeó la puerta después de que la habitación quedara en silencio. «Entra». La voz de Abril sonaba un poco ronca. Frida agarró su bolso con fuerza y abrió la puerta. Fue recibida por una escena caótica. Todos los objetos móviles de la habitación estaban arruinados y tirados en el piso. Abril todavía intentaba romper un jarrón. «Abril, tú...» Frida se sintió tensa al mirar cautelosamente a Abril. No se atrevió a moverse de su lugar cerca de la puerta. Abril le miró con odio. «Estas son todas mis pertenencias. Si no puedo llevármelas, las destruiré. No le daré estas cosas a nadie más». Con eso rompió el jarrón en el suelo. Se hizo añicos de inmediato. Frida retrocedió de inmediato para evitar ser cortada por los fragmentos. Era evidente por la apariencia de Abril que acababa de llorar. Sus ojos todavía estaban un poco rojos, sus pestañas brillaban con lágrimas y su cabello, que siempre había estado exquisitamente peinado, estaba un poco desordenado. Además, Frida notó de inmediato la marca de sas en la cara de Abril. Frunció el ceño, ya que no soportaba ver a Abril en ese estado. Aunque había visto lo cruel que podía ser Abril, habían sido amigas durante muchos años. El odio y el miedo de Frida hacia ella se disiparon al ver a Abril en un estado tan miserable. «Abril, cálmate. Ya que has llegado a esto, no podrás cambiar nada, incluso si estás enojada. Solo te harás daño a ti misma». Trató de consolar a Abril y calmarla. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, un adorno de cerámica voló directamente hacia ella. El corazón de Frida casi se detuvo mientras apenas lograba evitarlo con sus reflejos. El adorno chocó con la pared antes de rodar hasta sus pies. Capítulo 1414. Frida miró con temor persistente a su corazón el adorno astillado a su lado. Si no hubiera evitado el adorno a tiempo, me habría golpeado la cabeza y ahora estaría tumbada en el suelo. «Cállate, no creas que no sé que tu familia está detrás de esto», Abril gritó histéricamente. «Tú escapaste indemne, pero la familia Quevedo se ha quedado con las propiedades de mi familia y apuesto a que no se quedará ahí. Así que no te atrevas a decirme estas palabras insinceras». Sorprendida por su arrebato, Frida ya no pudo mantener una actitud agradable. «Sabes que no tengo voz en las decisiones que toma mi familia. Es inútil culparme por las acciones de mi hermano. Hablando de eso, no me habrían expulsado del nivel directivo del grupo Quevedo si no hubiera ayudado a Abril a atacar a Roxana». Con ese pensamiento, una ola de arrepentimiento invadió a Frida. La expresión de Abril se volvió helada al instante. La locura se reflejaba en sus ojos mientras exigía: «No puedo ver cómo mi familia llega a su fin así. Quiero que vuelvas a casa y encuentres una manera de hacer que la familia Quevedo devuelva todo lo que nos quitaron». La incredulidad cruzó el rostro de Frida al escuchar la petición perentoria de la otra mujer. «Mis palabras no tienen peso en Grupo Quevedo ahora. No hay forma de que Jonathan me escuche. No puedo hacer esto. Debes hacerlo. Si no lo haces, le diré a Luciano que me diste la bacteria con la que alimenté a Ela». Abril la interrumpió con actitud fría. La expresión de Frida cambió abruptamente. Después de presenciar las difíciles circunstancias de la familia Pedrosa, lamentó profundamente su decisión de ayudar a Abril en ese entonces. Al mismo tiempo, temía que esa última pudiera revelar las malas acciones de verdad. Mucho tiempo después, Frida se obligó a suavizar su voz. «Por favor, no te pongas así, Abril. Todavía soy parte de la familia Quevedo, así que podré ayudarte si necesitas ayuda. Sin embargo, si me expulsan de la familia Quevedo, no podré ayudarte en el futuro». Luego sacó la tarjeta bancaria que había preparado de antemano y la colocó en la cama. «Hay 100.000 en esta cuenta. Úsalo para alquilar un buen lugar. Si necesitas más dinero, avísame. Estoy aquí para ayudarte». Abril bajó la cabeza para mirar la tarjeta y luego dirigió su mirada hacia Frida de nuevo. De repente, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿100.000? ¿Crees que soy una mendiga?». Frida tenía una expresión preocupada en su rostro. Con el ceño fruncido respondió:
Ojalá pudiera darte más, pero no puedo acceder a ningún fondo del Grupo Quevedo. Jonathan y mi abuelo son quienes me proporcionan dinero para gastar. Si retiro una gran cantidad de una vez, investigarán mis gastos y si descubren que te di el dinero, si eso sucediera, es posible que Abril no pueda recibir más fondos. Peor aún, existe el riesgo de que se revelen las acciones anteriores de Frida. Después de todo, Frida había obtenido personalmente la bacteria que infectó a Estela del Instituto de Investigación de la familia Quevedo. Si alguien investigara ese asunto, descubriría fácilmente su participación en él. En ese momento, Abril estaba temblando de rabia. 100.000 no habría significado nada para ella en el pasado. Para su pesar, sin embargo, ni siquiera podía sacar 10.000 en ese momento. Toma el dinero primero, hablaremos del resto después. Frida se apresuró a persuadir a Abril en cuanto notó que esta última parecía vacilar. Después de un largo silencio, Abril apretó los dientes y se apartó de Frida. Lárgate. Solo porque la familia Pedrosa ha caído en desgracia no significa que puedas deshacerte de mí. Recuerda, tengo información comprometedora sobre ti, así que aún necesitas escucharme. Desde que su compromiso con Luciano se canceló, Abril no se molestó en actuar más. Ni siquiera intentó ocultar su deseo de usar a Frida para lograr sus objetivos. Sabiendo que tenía que apaciguar primero a Abril, Frida apretó los dientes en silencio y le mostró una sonrisa fea. Lo sé, no te preocupes, le aseguró. Capítulo 1415. Con eso, se consideró que las dos mujeres habían terminado completamente su amistad. Cuando Frida salió de la residencia Pedrosa, la sonrisa en su rostro desapareció de inmediato mientras una ola de arrepentimiento y furia la invadía. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no me hubiera acercado a Abril. Su familia ahora está en la ruina y aún así se niega a dejarme ir. Su expresión se mantuvo sombría durante todo el viaje de regreso a la residencia Quevedo. Preocupado por Frida, Jonathan la esperaba en la sala de estar. Su corazón se hundió cuando notó la expresión en su rostro al entrar en la sala de estar. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con Abril? Si no me equivoco, Abril y Frida siempre han estado en buenos términos. Desde que Frida fue a visitar a Abril, no deberían haber peleado. ¿O será que mis sospechas son correctas? ¿Están ocultándome algo? Ese pensamiento pesaba mucho en su corazón y fijó su mirada penetrante en Frida. La rabia reprimida de Frida al final estalló después de escuchar las palabras de preocupación de su hermano. Todo es culpa tuya. Hemos sido amigos de los Pedrosa durante mucho tiempo, pero justo cuando ellos cayeron en problemas, nos abalanzamos sobre ellos como perros hambrientos para quedarnos con sus bienes. Si fueras Abril, ¿no estarías molesta? Jonathan frunció el ceño. No sabes nada. Las relaciones no tienen lugar en el mundo corporativo. Además, los Pedrosa tampoco pudieron mantener sus bienes. Si no lo hubiéramos actuado, alguien más lo habría hecho. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, solo... Antes de que pudiera decir que deberían darle esa oportunidad a otra persona, él la interrumpió severamente. Cállate. Esto concierne al Grupo Quevedo y ya lo he discutido con los accionistas. No hubo objeciones y también fue una orden de Luciano. ¿Crees que estamos más relacionados con la familia Fariña o la familia Pedrosa? Las pupilas de Frida se contrajeron al mencionar a Luciano. Un sentido de miedo se apoderó de ella y su rabia se disipó. Jonathan la escudriñó durante un tiempo. Al darse cuenta de que ella dejó de discutir, la animó. No te vuelvas a reunir con los Pedrosa. Considera que hiciste todo lo posible como amiga de Abril con esta última visita. No debes tener más tratos con ellos a partir de ahora. Sería mejor olvidarlos y seguir adelante. Una mueca fea apareció en el rostro de Frida. Por supuesto, también quiero hacer eso, pero Abril nunca me dejaría ir tan fácilmente. Su vacilación no pasó desapercibida para Jonathan, cuyo semblante se oscureció. Debe ser consciente de que Abril nunca podrá convertirse en señora Fariña. Lo que hizo ahora es ampliamente conocido en Horneros. Si no cortas tus conexiones con ella, dañará la reputación de la familia Quevedo. Frida tembló imperceptiblemente. Su mayor temor era que la familia Quevedo se viera afectada. No me atrevo a imaginar en qué estado terminaré si mi familia queda en la ruina, pero ¿cómo puedo deshacerme de Abril? A pesar de que se esforzó por encontrar una solución, no se le ocurrió ninguna. En ese momento, lo único que quería era confesar sus acciones pasadas. Sin embargo, temía que Jonathan la expulsara de la familia Quevedo antes de que Luciano pudiera tomar medidas en su contra. La única persona que puede ser la dama de la familia Fariña es Roxana, y habrá muchas ocasiones en las que tendremos que socializar con ella en el futuro, dijo Jonathan. Algo más le vino a la mente y aconsejó.
Recuerdo que solías tratar a la doctora Jerez de manera bastante grosera. Sería mejor que encuentres una oportunidad para disculparte con ella antes de que afecte nuestros tratos futuros. Sus palabras resonaron en Frida. Parecía pensar que hacer las paces con Roxana era una buena idea. Aunque no le gustaba a Roxana, al menos esta última era mucho más amigable que Luciano. Puedo pedirle a Roxana que interceda por mí. Con ese pensamiento en mente, Frida fingió obediencia y asintió. Capítulo 1416. Jonathan se dio cuenta de que algo no iba bien con las emociones de su hermana. Reflexionó durante mucho tiempo antes de decir: «Avísame cuando decidas visitar a la doctora Jerez, te acompañaré». Al captar la indirecta, Frida se sintió mucho más segura y su expresión se volvió más radiante. Jonathan tenía una mirada seria en su rostro mientras continuaba: «Si le has ofendido antes, aprovecha la oportunidad para disculparte adecuadamente. La doctora Jerez no guarda rencor, así que te perdonará si admites tus errores, sin mencionar que yo también estaré presente». Ella sintió con actitud dócil en respuesta, pero en su interior su mente estaba llena de pensamientos diversos. Aunque Jonathan lo hizo sonar como una tarea sencilla, no estoy convencida de que Roxana sea tan indulgente. Si descubre que indirectamente dañé a sus hijos al suministrar la bacteria a Abril, no estoy segura de que aún esté dispuesta a perdonarme. Tal vez debiera evaluar gradualmente su reacción antes de confesar el crimen. De acuerdo, debería subir y descansar. Avísame cuando hayas tomado una decisión y yo informaré a la doctora Jerez, dijo Jonathan. Después suspiró y despidió a Frida con un gesto. Pensó que sus esfuerzos habían sido en vano una vez más, pero para su sorpresa ella se ofreció voluntariamente. «Jonathan, estaba equivocada. Por favor, pregunta a la doctora Jerez cuándo esté libre para que pueda disculparme con ella lo antes posible». Un destello de asombro cruzó los ojos de Jonathan. «¿Por qué cambió de opinión hoy?» Frida se tocó la nariz y añadió: «Antes estaba bastante obstinada. Como has dicho, la doctora Jerez se casará con Luciano algún día. Si estoy en malos términos con ella, no augurará nada bueno para el futuro de nuestra familia». Al final de sus palabras, le dedicó una encantadora sonrisa a su hermano. «¿Sería posible que me reincorpore al Grupo Quevedo una vez que la doctora Jerez y yo nos hayamos reconciliado?», preguntó. Jonathan la escrutó durante varios segundos, pero no notó nada extraño en su expresión, por lo tanto, aceptó de inmediato. «Después de que te disculpes con la doctora Jerez y ella acepte perdonarte, podrás regresar a la empresa. Recuerda no hacer nada imprudente en el futuro». La razón por la que él y Alfredo habían terminado el empleo de Frida en Grupo Quevedo era porque sentían que sus acciones habían afectado la reputación de la familia Quevedo. Al mismo tiempo, estaban preocupados de que ella se mantuviera obstinada y no reconociera la ofensa que podría causar al Grupo Fariña. Si Roxana aceptaba perdonar las acciones pasadas de Frida, la familia Quevedo recuperaría su reputación. Al escuchar su respuesta, Frida suspiró aliviada en su interior. «Mientras pueda regresar al Grupo Quevedo, aún puedo apaciguar a Abril si me pide más dinero». Después de decidir ofrecer una disculpa lo antes posible, Jonathan no perdió tiempo en llamar a Roxana. Roxana estaba ocupada recientemente con el trabajo en el Instituto de Investigación. Motivada por el nuevo conocimiento de que Celia era la niña que creía que había fallecido durante el parto, decidió quedarse en Chepa y seguir su carrera allí para poder estar con la pequeña. Para lograr su objetivo, había estado trabajando horas extras para obtener nuevos proyectos en un intento de ayudar al Instituto de Investigación a hacerse un nombre en Chepa. Como resultado, no tenía tiempo para prestar atención a disputas externas. Cuando Jonathan la llamó, ella estaba ocupada desarrollando nuevos medicamentos con los investigadores en el Instituto de Investigación. Después del arresto de Camilo, las responsabilidades que llevaba en el Instituto de Investigación se hicieron mayores. De hecho, Roxana estaba tan abrumada de trabajo que tuvo que encontrar tiempo para contestar la llamada de Jonathan. Por teléfono, Jonathan le dijo que quería hablar con ella sobre algo. Como la familia Quevedo estaba estrechamente relacionada con el Instituto de Investigación, ella aceptó hacer una reunión por la tarde en su apretada agenda. Terminaron la llamada después de acordar una hora y un lugar. Capítulo 1417. Al mediodía del día siguiente, Jonathan llevó a Frida de compras. Compraron muchos regalos antes de dirigirse al restaurante donde se suponía que deberían encontrarse con Roxana. El restaurante estaba cerca del Instituto de Investigación. Debido a la proximidad de ambos lugares, Roxana pensó que podría regresar para trabajar más si su reunión terminaba temprano.
Algo en el Instituto de Investigación la retuvo, por lo que Jonathan y Frida ya estaban esperando en la sala privada cuando ella llegó. «Lo siento, doctora Jerez, ¿interrumpí tu trabajo?» A pesar de dirigirse a Roxana por su nombre frente a Luciano, Jonathan fue cuidadoso con su comportamiento y le trató con educación cuando ella estaba presente. Roxana le ofreció una sonrisa educada. Luego su mirada se posó en Frida y una expresión de confusión cruzó sus ojos. «Si no me equivoco, Frida nunca me ha caído bien. Entonces, ¿por qué está aquí ahora?» Considerando lo ocupada que estaba manejando varios proyectos en el Instituto de Investigación, Roxana no quería involucrarse en problemas. Jonathan se levantó y le sacó la silla como el caballero que era. «Frida reconoció su error, así que me pidió ayuda para programar una reunión contigo. Quiere disculparse personalmente contigo». Mientras hablaba, su mirada recorrió a su hermana. Frida se levantó con actitud dócil, con una sonrisa sincera. «Doctora Jerez, fui demasiado inmadura en el pasado, porque Abril y yo...» Allí hizo una pausa antes de continuar. «Abril y yo somos buenas amigas, así que cuando vi lo cercana que estabas a Luciano, de inmediato desarrollé prejuicios contra ti. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Espero que no me lo tomes en cuenta». Frida implicaba que su horrible actitud hacia Roxana en el pasado se debía enteramente a la influencia de Abril. Con esa simple frase, ella había echado la culpa a Abril. Roxana entendió el mensaje implícito en las palabras de Frida y se sintió un poco incómoda. No podía aceptar su disculpa. Naturalmente, Jonathan también se dio cuenta de lo que Frida quería decir. Su expresión se volvió seria mientras la reprendía. «Frida». La expresión de Frida se volvió cada vez más sincera mientras sacaba un regalo que había comprado antes. «Ahora me he dado cuenta de mis errores. Tú eres la única a quien Luciano ha amado. Roxana, fui tonta en el pasado. ¿Podrías perdonarme, por favor? Como Jonathan y Luciano son mejores amigos, me gustaría ser tu mejor amiga también», exclamó. Mientras hablaba, le ofreció el regalo a Roxana. Con esas palabras, puso a Roxana en una situación incómoda, haciéndole difícil rechazar sin parecer desagradable. En ese momento, Frida estaba bastante segura de que ganaría el perdón de Roxana. «Me he humillado tanto, así que no hay forma de que Roxana se niegue a perdonarme». Para su sorpresa, la otra mujer guardó silencio por un momento antes de devolverle el regalo. «Estoy dispuesta a perdonar tu actitud anterior hacia mí, pero es demasiado pronto para que seamos mejores amigas. No somos tan cercanas la una a la otra». Roxana le mostró una sonrisa educada y distante a Frida, luego continuó. «Puedes llamarme doctora Jerez, como lo hace el señor Quevedo. Podemos comenzar siendo amigas». De hecho, solo había aceptado ser amiga de Frida por respeto a Jonathan. Sorprendida por su rechazo, Frida se tensó. Mientras tanto, Jonathan sintió que Frida ya había tenido un buen comienzo al lograr que Roxana aceptara perdonarla. Se rió, tratando de aliviar la tensión. «La doctora Jerez tiene razón. ¿Por qué no comienzan siendo amigas? De todos modos, tendrán muchas oportunidades de conocerse mejor. Si se convierten en mejores amigas o no, es algo que solo el tiempo dirá». Roxana lo miró, la sonrisa en su rostro se volvió mucho más relajada. Desde el día en que conoció a Jonathan, descubrió que siempre se comportaba con la máxima corrección hacia los demás, sin hacerles pasar dificultades en ninguna ocasión. Capítulo 1418. A pesar de su renuencia, Frida no tuvo otra opción que dejarse llevar por la corriente. En ese momento, su prioridad era ganarse el perdón de Roxana para poder volver a unirse a Grupo Quevedo. «Bueno, entonces», dijo sonriendo Roxana mientras le devolvía el regalo, «te compré esto. No es caro. Por favor, acéptalo como un gesto de mi sinceridad». Jonathan intervino. «Sí, Frida puso mucho esfuerzo en elegir ese regalo. Doctora Jerez, por favor, acéptelo. Si no lo hace, ella no creerá que la has perdonado». Roxana miró el regalo y se dio cuenta de que era de verdad un bolso asequible. Fue entonces cuando extendió su brazo y lo tomó. «Gracias por el regalo. Esta comida corre por mi cuenta», les ofreció asintiendo. Jonathan aceptó de buen grado su oferta. Durante el almuerzo, los tres charlaron sobre la colaboración entre el Grupo Quevedo y el Instituto de Investigación. Sabía que su mejor amigo tenía a Roxana en mente y que estaban en una relación comprometida, por lo que Jonathan decidió involucrarse más en el Instituto de Investigación. Naturalmente, Roxana estaba más que encantada de que eso sucediera. Esa comida fue un invento agradable para ambos, excepto para Frida. Sin embargo, al final pudo regresar al Grupo Quevedo. Su deseo se había hecho realidad. Después del almuerzo,
Roxana regresó al Instituto de Investigación para trabajar, mientras que Jonathan llevó a Frida a Grupo Quevedo. Con eso tomaron caminos separados. Aunque Jonathan había aceptado que su hermana volviera a la empresa, aún tenía algunas reservas. Como resultado, solo le dio un título en lugar de confiarle responsabilidades críticas de tomas de decisiones. Frida no se atrevió a pedir más. Estaba bien con cualquier cosa siempre y cuando le pagaran. Al mismo tiempo, Abril y su familia estaban ocupados mudándose de su mansión. Debido a sus limitaciones financieras, les era imposible seguir viviendo en la ciudad. Su única opción era asegurar una mansión en ruinas en los suburbios para llamar por un tiempo hogar, utilizando los 100.000 que Frida le había dado a Abril. La mansión había estado desocupada durante varios años y aunque tenía muebles, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, no podían permitirse contratar a un limpiador y tuvieron que limpiar la mansión ellos mismos. Les llevó todo un día terminar la primera ronda de limpieza. Gina se encargó de la mayoría de las tareas de limpieza. Tan pronto como terminaron, se derrumbó exhausta en el sofá y lamentó: «Esto es terrible. En comparación con nuestra antigua casa, este lugar es inhabitable». Al escuchar su comentario, Santiago rugió: «Deja de soñar. Ya no tenemos un hogar. Incluso esta casa es solo un alquiler barato». Luego miró a su hija con desagrado. «No eres más que problemas». Abril bajó la cabeza para ocultar la mirada reprimida y enloquecida en sus ojos. «Roxana y Luciano, los desprecio a ambos. ¿Por qué me está sucediendo todo esto? He vivido una vida de comodidad todos estos años, pero de repente me han desterrado al infierno». De repente, Gina recordó algo y agarró las mangas de Santiago. «Preguntemos a la familia Quevedo por ayuda. Podemos pedirle a Frida que nos ayude. Ella es buena amiga de Abril. Dado que incluso visitó a Abril ayer, seguramente nos ayudará. Además, hemos estado en buenos términos con la familia Quevedo durante años». Antes de que pudiera terminar de hablar, Samuel intervino de golpe. «La familia Quevedo es la razón por la que estamos en este estado». La ira recorrió sus venas mientras miraba con desagrado a su esposa e hija. «Mujeres tontas. No puedo creer que no tuvieran idea de quién nos hizo esto. ¿Cómo se atreven a sugerir que pidamos ayuda a los culpables?» Al escuchar la revelación, Gina cayó al suelo en estado de shock. Capítulo 1419. «No puedo creer que la familia Quevedo sea la culpable. Supongo que con nuestra amistad de años, incluso si se niegan a ayudarnos, al menos no nos golpearán cuando estemos abajo. Sin embargo, ellos son la razón por la que terminamos en este estado. Si ese es el caso, ¿por qué Frida vino a nuestra casa ayer? ¿Vino a derramar lágrimas de cocodrilo?». Gina miró a su hija con resentimiento. «Lo sabías, ¿verdad?». La participación de Abril en los asuntos de la empresa significaba que debía saber quién era el culpable. Sin embargo, aún permitió que Frida la visitara, lo que desconcertó a Gina. Si supiera que la familia Quevedo estaba detrás de esto, no habría permitido que Frida entrara a nuestra casa. Los ojos de Abril también se volvieron rojos. «¿Y qué si lo sabía? Fue orden de los Fariña. Luciano nos acorraló por completo por esa perra. Me niego a rendirme todavía. Incluso si termino en el infierno, arrastraré a esa perra conmigo». Sus palabras hicieron que Gina sintiera que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía creer que Luciano fuera tan despiadado como para ignorar el vínculo pasado entre las dos familias. «Significa que hemos ofendido por completo a la familia Fariña y nunca podremos volver. Nunca podré volver a mi vida lujosa anterior». Cuando Gina se dio cuenta de eso, se desmayó. «¡Mamá!». El miedo cruzó los ojos de Abril al ver a su madre desplomarse en el suelo. «Tenemos que ir al hospital ahora», exclamó, corriendo hacia Gina. La cara de Santiago estaba negra como el trueno. «De ninguna manera. Ella solo se desmayó por un choque emocional. No olvides que estamos sin dinero. No es necesario llevarla al hospital solo por una enfermedad menor». Luego apartó a Abril con un movimiento de brazo, levantó a Gina y la llevó escaleras arriba. Abril escudriñó su figura que se alejaba, la locura manifestándose continuamente en sus ojos. «Mamá está enferma, pero ni siquiera puede ir al hospital. Me niego a llevar una vida así». Dominada por la ira extrema, llamó a Frida, quien acababa de incorporarse a la empresa con la aprobación de Jonathan. Frida estaba contenta de poder regresar a la empresa, aunque su disculpa a Roxana el día anterior no salió como esperaba. Estaba jugando tranquilamente en su teléfono en su propia oficina cuando el nombre de Abril apareció de repente en la pantalla. Su mano tembló y casi tiró su teléfono. Sabía que no podría deshacerme de Abril fácilmente,
pero no tenía idea de que ella me contactaría de nuevo tan rápido. ¿Qué quiere esta vez? ¿Dinero? ¿O me va a ordenar que haga algo malvado de nuevo? Al pensar en estas posibilidades, las manos de Frida temblaron sin parar mientras contestaba la llamada. Sin embargo, para evitar enfurecer a Abril, tuvo que fingir indiferencia. «Abril, ¿qué pasa?» Abril apretó los dientes y exigió: «Dame 5 millones». Eso hizo que Frida se levantara de golpe en shock. «¿5 millones? Acabo de reincorporarme al grupo Quevedo, así que no tengo forma de conseguir esa suma para ella, pero no puedo permitirme ofenderla por ahora». Con cuidado, Frida preguntó: «¿Cuándo quieres los 5 millones?» «Hoy, lo más rápido posible», respondió Abril con voz gélida. En ese momento estaba extremadamente insegura después de ver a Gina desmayarse ante sus ojos. No solo necesitaba desesperadamente dinero, sino que también quería una suma astronómica. En ese momento, Frida era su cajero automático. Capítulo 1420. Frida no pudo evitar estremecerse de nuevo. Ella no era como Abril. Abril tenía voz en los asuntos de la familia Pedrosa. Para ella, varios millones no eran nada. Pero en la situación de Frida no tenía autoridad en la familia Quevedo. El dinero que gastaba era una asignación que le daban los mayores. Dado lo extravagante que era con su dinero, solo le quedaban unos pocos millones en la mano. Si le diera a Abril 5 millones de una vez, no me quedaría mucho para mí, ¿verdad? No tengo tanto dinero, Abril. Deberías conocer mi situación. Frida intentó negociar cautelosamente para salir de esa situación. Una mueca fea apareció en el rostro de Abril. «Entonces, ¿cuánto tienes?» Frida lo pensó por un momento. 2 millones. No puedo ofrecer más. No me quedará suficiente para gastar si le doy más de 2 millones. Ahora que acabo de unirme al grupo Quevedo, no puedo poner mis manos en el dinero de la compañía todavía. Además, Jonathan seguramente se volverá sospechoso si uso el dinero ahora. Al otro lado de la línea, la respiración de Abril se volvió agitada. «Dame 2 millones hoy primero. Compensa el resto de los 5 millones después». Frida se sintió aliviada al escuchar estas palabras. A través del teléfono, su tono se mantuvo sincero. «Lo haré, no te preocupes, Abril. Mientras esté en la familia Quevedo, no dejaré que lleves una vida difícil». Satisfecha con la respuesta, Abril resopló con actitud fría y colgó después de darle a Frida la dirección. La pantalla del teléfono oscurecido reflejaba la expresión maliciosa de Frida. «¡Qué chupasangre!». Por supuesto, Frida no se atrevió a perder tiempo, ya que también temía que Abril pudiera hacer algo drástico si estaba desesperada. Esa tarde, agarró su tarjeta bancaria y se apresuró hacia la mansión suburbana. Tan pronto como entró, quedó completamente impactada por el ambiente de la casa. Si Abril no estuviera sentada en el sofá, Frida se había preguntado si el lugar era adecuado para que los humanos vivieran. No es de extrañar que Abril sonara tan enojada por teléfono. «¿Has comido, Abril? Podemos salir a comer algo si no has comido». Frida se recompuso y se acercó a Abril con una sonrisa. En lugar de sentarse, se paró al lado y se fijó sus ojos en esta última. Solo entonces Abril se dio cuenta de la existencia de Frida. Levantando la mirada, dio instrucciones con actitud fría. «Deja el dinero y lárgate». Más que feliz de abandonar el lugar lo antes posible, Frida colocó el dinero en la mesa de café y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, Abril la detuvo. «¿Ya has encontrado una solución?» Frida se quedó congelada durante varios segundos antes de comprender de qué estaba hablando Abril. Hace unos días, Abril le había pedido que pensara en una forma de ayudar a la familia Pedrosa a salir de su situación. Sin embargo, el responsable de todo era la familia Fariña. Basándose solo en las capacidades de Frida, no había forma de que pudiera enfrentarse a esa familia. Preocupada y exasperada, Frida giró la cabeza. «Abril, de verdad no tengo una solución. Eres una inútil». Abril se levantó furiosamente del sofá y estaba a punto de decir algo más cuando una voz aguda sonó de repente desde arriba. «¡Qué descaro venir aquí!». Gina, que acababa de despertar de su estado inconsciente, temblaba de furia al ver a Frida en la casa. Detrás de ella, Santiago también lucía una expresión ceniza. Frida se sorprendió por un instante, pero aún saludó a los dos como de costumbre. «Señor y señora Pedrosa, lárgate, no te conocemos. No te atrevas a aparecer nunca más en nuestra casa». Gina bajó las escaleras de inmediato, se acercó a Frida y la empujó en un intento de echarla de la casa. Al notar las expresiones de los dos mayores, Frida se sintió triste por ellos. «Esa fue la instrucción de Jonathan, no pude hacer nada».
Gina interrumpió y exclamó: «Ustedes pertenecen a la misma familia, son iguales de culpables que él. Váyanse, no quiero volver a ver a los Quevedos nunca más». Capítulo 1421. Mientras Frida era expulsada de la casa con una expresión renuente, en realidad en su interior estaba celebrando. Si hoy me echan de la casa de los padres de Abril, puedo usar esto como excusa para romper todos los lazos con Abril. Sería maravilloso. Por desgracia, todo eso era solo un deseo ilusorio por su parte. En poco tiempo, Abril se acercó a Gina y la detuvo. «Mamá, por favor, no te pongas así. Frida no es como el resto de la familia Quevedo, es mi mejor amiga. Mira, incluso nos dio dinero». Con una mirada de rencor, Abril trató de convencer dulcemente a su madre de que no guardara rencor a Frida. Estaba claro que ella también detestaba a los Quevedo, pero era consciente de que todavía necesitaba mantener el contacto con Frida, ya que ésta le podía ser útil. Al ver que Abril defendía a Frida, Gina, emocionalmente inestable, se volvió hacia ella y la reprendió. «¿Por qué sigues defendiéndola? ¿Has olvidado cómo terminamos en esta situación?» La expresión de Abril cambió drásticamente. «No lo olvidé, pero precisamente por eso no podemos echar a Frida». Tirando de Gina con fuerza, la llevó de nuevo al salón. Al pasar por la puerta, le lanzó una mirada amenazadora a Frida, indicándole que se marchara cuanto antes. Frida frunció el ceño, decepcionada por el fracaso de su plan. Sin decir nada, se dio la vuelta y se alejó. En la mansión, Gina estaba inundada de rabia e impotencia, incapaz de articular palabra. Solo podía sollozar sin parar, con las lágrimas corriendo por su cara. Abril también se sentía frustrada, sin saber por qué. Miró a su madre y subió las escaleras sin dar ninguna explicación. La mansión, que ya estaba en decadencia, se sumió en un estado de desolación. Mientras tanto, Roxana recibió una llamada de Jael nuevamente después de ocuparse de su trabajo durante varios días. «Señora Jerez, ¿recuerda el nuevo medicamento del que hablé antes, el que planeo investigar y desarrollar?» La voz alegre de Jael sonó desde el otro lado de la línea. Roxana, que estaba abrumada por el trabajo, solo recordó que habían hablado sobre ese tema antes al escuchar el recordatorio de Jael. «¿Necesitas mi ayuda?» Dejó el área de investigación y encontró un lugar tranquilo para contestar la llamada. Colaborar con la familia Dorante beneficiará enormemente el desarrollo de nuestro Instituto de Investigación en Chepa. Jael asintió y agregó: «Sería maravilloso si pudiéramos trabajar juntos. Creo firmemente que tu Instituto de Investigación es mi socio comercial ideal». No hace falta decir que Roxana no dejaría pasar la oportunidad. «Es un honor para mí seguir trabajando con la familia Dorante». Jael se rió despacio al escuchar su respuesta. «Hablaremos más cuando nos veamos. Aún hay algunos detalles que debemos discutir». Roxana estuvo de acuerdo de inmediato. Los dos también acordaron la hora y el lugar de su encuentro antes de colgar. En el momento en que terminó la llamada, recibió otra llamada. Esta vez era Luciano. Roxana contestó sin dudarlo. «¿Has estado muy ocupada estos últimos días? Ella dice que apenas estás en casa». Desde que volvió de Jadeborough apenas se veían. Luciano iba a ver a los niños de vez en cuando, pero Roxana siempre estaba ausente y los dejaba con Linda. Solo al oír la voz de Luciano, Roxana se percató de que hacía mucho que no se encontraban. Además, últimamente pasaba menos tiempo con los niños. Roxana sintió un remordimiento en sus ojos al darse cuenta de eso. «Está bien, el Instituto de Investigación ha tenido más proyectos recientemente, así que estamos más ocupados de lo habitual, pero pronto mejorará». Luciano frunció un poco el ceño. «No importa cuán ocupado esté el trabajo en el Instituto de Investigación, no deberías trabajar demasiado. No olvides que los niños todavía te están esperando en casa». Al escuchar lo que dijo el hombre, Roxana no pudo evitar sentirse divertida. «Este hombre trabaja más que yo, aunque me está recordando que no debo trabajar demasiado». No obstante, al mismo tiempo también sintió una corriente cálida fluyendo en su corazón. Capítulo 1422. Luciano le había propuesto a Roxana que se vieran en estos días, pero ella le dijo que no podía porque tenía mucho trabajo. Al oír a Isela decir que Roxana apenas pasaba tiempo en casa, finalmente comprendió lo ocupada que estaba últimamente. «¿Estás libre mañana al mediodía? Vamos a almorzar juntos». Estaba decidido a hacer que Roxana descansara un poco. Roxana guardó silencio durante unos momentos cuando escuchó la hora que mencionó antes de responder disculpándose. «Lo siento, no estoy libre». Luciano frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Hay trabajo que tienes que terminar?» Roxana se rascó la nariz avergonzada. «He prometido encontrarme con el señor Dorante para almorzar mañana y discutir un proyecto». «¿Jael Dorante?» La expresión de Luciano se oscureció al instante.
Casi no hemos tenido contacto estos últimos días y ella estaba contactándolo a él. Las palabras de los ancianos del asilo volvieron a sonar en la cabeza de Luciano. Él y Roxana no tenían nada que ver en el ámbito laboral y ella era una workaholic que apenas le dejaba espacio para estar con él. Luciano se sintió inseguro al tomar conciencia de eso. Dándose cuenta del silencio del hombre, Roxana suavizó su tono y explicó: «Quiero quedarme en Chepa y estar con ella. Por eso estaba investigando en expandir el Instituto de Investigación. Una colaboración con la familia Dorantes sería de gran ayuda para el desarrollo de nuestro Instituto de Investigación». Naturalmente, Luciano no le impediría expandir su carrera. Aunque se sintió infeliz cuando escuchó que ella decía eso, no tuvo más remedio que ceder. «Está bien, te invitaré a almorzar otro día entonces. Espero que no sigas rechazándome». Roxana quedó desconcertada, pues no se imaginaba que él se rendiría tan pronto. Aún aturdida, le dio las gracias con una sonrisa. Luciano colgó el teléfono con Roxana y llamó a los 3 niños para pedirles un favor. Los niños accedieron sin dudarlo. A la mañana siguiente, Roxana se encontró con los 3 niños sentados en el sofá al bajar las escaleras. Como era de esperar, se asombró al verlos. «¿Qué pasa?». Recientemente, ella había estado levantándose más temprano de lo habitual para ir a trabajar y los niños generalmente solo se despertaban y le decían adiós cuando ella estaba a punto de irse. «Me pregunto por qué se despertaron tan temprano hoy». Los 3 niños le mostraron sus sonrisas adorables. «Mamá, ¿estarás muy ocupada hoy también?». Roxana les dio palmaditas en la cabeza disculpándose y dijo: «Lamento no pasar suficiente tiempo con ustedes esos días. Después de terminar el trabajo, salgamos todos juntos y divirtámonos». Los niños asintieron. Estela, por otro lado, miró el cuello de Roxana con los ojos bien abiertos. Roxana no pudo evitar fruncir el ceño confundida y se llevó la mano al cuello desnudo cuando se encontró con la mirada de Estela. «Ela, ¿hay algo en mi cuello?». Haciendo un puchero, Estela respondió infelizmente: «Mamá, ¿por qué no llevas el collar?». Roxana se sorprendió por la pregunta de la niña. Luego de inmediato volvió en sí y entendió que Estela se refería al collar que Luciano le regaló. «No es conveniente para mí llevar joyas cuando trabajo», le explicó pacientemente a Estela. Sin embargo, la niña era terca. «Mamá, ¿es porque no te gusta este collar?». Roxana sacudió instintivamente la cabeza. «Entonces es porque no te gusta papá». Estela hizo un puchero agraviada y bajó la cabeza lastimosamente. «Mamá, por favor, no odies a papá». Roxana estaba completamente confundida mientras miraba a Estela. Le expliqué todo, pero parece que no entiende. Como tenía prisa por salir y no podía perder tiempo en tranquilizar a Estela, aceptó regañadientes y subió las escaleras para ponerse el collar. Estela se alegró al ver que Roxana llevaba el collar. Capítulo 1423. Roxana se sentía incómoda con el collar que le habían dado, así que se lo quitó y lo guardó en su chaqueta al llegar al Instituto de Investigación. Estuvo trabajando toda la mañana hasta que recibió una llamada de Jael, quien le dijo que tenía algo importante que contarle. Le propuso verse por la noche en su sitio habitual. Roxana aceptó sin dudar. Al caer la noche, salió del instituto y vio a Jael esperándola en la puerta. «Lo siento mucho, algo sucedió en la empresa esa tarde y no pude irme», se disculpó Jael en cuanto la vio. Sin preocuparse, Roxana sonrió. «Está bien, el trabajo es más importante. Aún vamos al restaurante que reservamos ayer. Ve tú primero, yo te seguiré». Con eso se dio la vuelta y se dirigió hacia su coche. Jael tenía una expresión sombría mientras observaba cómo Roxana se dirigía a su coche sin titubear. No pronunció una palabra y se montó en el suyo. Los 2 coches salieron del instituto rumbo al restaurante. Estaba cerca y llegaron en 10 minutos. Jael había reservado una mesa junto a la ventana. Roxana se quitó la chaqueta y el collar que estaba escondido se le escapó del bolsillo y cayó junto a los pies de Jael. Jael lo recogió y lo miró antes de dirigir su mirada a la persona frente a él. Sus palabras parecían insinuar un significado más profundo cuando comentó: «Este collar no parece ser tu estilo». Roxana se sorprendió. Roxana nunca se había comprado un collar tan ostentoso si hubiera tenido la opción, pero no le apetecía darle explicaciones a Jael sobre el origen del collar, así que se limitó a sonreír y a guardar silencio. Jael, por su parte, parecía haber adivinado quién se lo había regalado. Le devolvió el collar con una sonrisa irónica. «Este collar llama demasiado la atención. Como personas en el campo médico nos gusta mantener un perfil bajo. No me extraña que lo dejaras en tu bolsillo en lugar de llevarlo puesto». Sintiendo que estaba insinuando algo, ella miró a la persona frente a ella confundida.
Jael no comentó más al respecto y cambió de tema a la nueva droga que estaban a punto de desarrollar. La mayoría de las hierbas medicinales que estamos utilizando para desarrollar la nueva droga son cultivadas por la familia Dorante. Mi abuelo también espera que utilicemos los materiales crudos de la familia Dorante como ingrediente principal. La atención de Roxana se desvió de inmediato cuando comenzaron a hablar de negocios. Asintió y dijo: de esa manera también podemos asegurar una mejor calidad. Estaba un poco preocupada después de terminar su frase. Pero si nuestro instituto de investigación se encargará de la investigación y desarrollo de la droga, el suministro de materiales crudos, temo que la familia Dorante exigiría un precio elevado por los materiales crudos. Jael respondió con naturalidad: el instituto solo será responsable de la investigación y desarrollo. En cuanto a las hierbas medicinales, proporcionaremos suficientes suministros. Roxana suspiró aliviada al escuchar eso. Después de eso, su discusión sobre la nueva droga se volvió más fluida. Roxana reconoció que la familia Dorante, líder en el campo de la medicina tradicional, tenía una investigación más avanzada que el resto del mercado. Roxana compartía muchas de sus ideas y conceptos. La charla entre Roxana y Jael pasó de la nueva droga que estaban desarrollando a todo el ámbito de la medicina tradicional. Sin darse cuenta, ya era tarde. Los dos al final dejaron de charlar cuando sonó el teléfono de Roxana. Era Bautista quien llamaba, preguntando cuándo volvería Roxana a casa. Roxana se disculpó de inmediato con el chico y explicó su situación. Luego se despidió de Jael antes de levantarse y marcharse. Jael se enfureció en silencio mientras veía la figura de Roxana alejarse. Aunque no dijo nada, ya pudo adivinar que Luciano fue quien le dio ese collar. No pudo creer que lo lleve a todas partes. ¿En qué demonios está pensando? Capítulo 1424. Eran más de las 9 de la noche cuando Roxana llegó a casa. Cuando salió del auto se llenó de angustia y remordimiento por haber abandonado a los niños en la casa. Por eso corrió hacia la mansión, pero apenas cruzó la puerta escuchó las risas y los gritos de los niños que se divertían y correteaban. Roxana se quedó paralizada y observó la sala de estar atónita. Al principio creyó que Magalí había llegado, pero en cambio vio a Luciano sentado en el sofá. El hombre se volteó al notar la presencia de Roxana y la miró. El asombro de Roxana se hizo más profundo al encontrarse con su mirada. ¿Qué haces aquí? ¿No habíamos quedado en encontrarnos otro día? Al notar su regreso, los niños dejaron de jugar y se acercaron a ella, anhelando afecto. «Mami, has llegado muy tarde. Papá ha estado esperando mucho tiempo». Roxana pasó la mano por el pelo de los niños, pero no podía apartar la vista de Luciano. Luciano estaba en el sofá con las piernas estiradas. Tenía el cuello desabotonado y se veía relajado y a gusto. Roxana sintió un extraño pero hermoso sentimiento brotar en su pecho al imaginar cómo se había divertido con los niños con ese aspecto. Luciano se puso de pie y caminó hacia ella. Su mirada bajó a su cuello. Su rostro se ensombreció al ver que lo tenía al descubierto. ¿No dijiste que tu cita era al mediodía? Ante la mirada de Luciano, Roxana se sintió inexplicablemente culpable, aunque no había hecho nada malo. El señor Dorante tuvo algo importante esta tarde, así que tuvimos que cambiar la hora en el último momento. Un destello de insatisfacción cruzó el rostro de Luciano al escuchar eso. ¿Así es como la familia Dorante hace negocios? ¿Cómo pueden cambiar la hora de la cita solo porque quieren? Si son tan informales en el trabajo, ¿quién colaboraría con ellos en el futuro? Roxana no sabía cómo responder. Solo pudo sonreír y cambiar de tema sin preocupación. ¿Ya cenaron? Bautista intervino. Sí, pero creo que el señor Fariña aún no ha comido. Linda había preparado la cena de los niños antes de irse. Luciano llegó mientras los niños estaban comiendo, aparentemente planeando aprovecharse de la cena. Al escuchar eso, Roxana se volvió para mirar a Luciano en busca de confirmación. Luciano frunció el ceño en una táctica indicación. Roxana frunció el ceño y dijo con un suspiro: ¿Por qué no me llamaste antes? Acarició las cabezas de los niños como gesto para que se apartaran. Posteriormente se lavó las manos antes de preparar la comida en la cocina. Verdaderamente, Luciano perdió el apetito después de enterarse de que ella y Jael habían estado cenando hasta tarde en la noche. Inicialmente, quería rechazar su oferta de hacerle la cena, pero cuando la vio ocupada en la cocina por su bien, se tragó las palabras. Roxana preparó una pasta sencilla. Antes había estado absorta en su conversación con Jael sobre medicina y no había comido mucho. Dado que estoy preparando comida para Luciano, también puedo hacer algo para mí.
Los niños se acercaron y pidieron un poco al oler el rico aroma de la pasta. Roxana solo pudo repartirles un poco de pasta a cada uno. La escena de la familia de 5 comiendo pasta alrededor de la mesa casi las 10 de la noche era conmovedora. Solo entonces Roxana recordó preguntarle a Luciano: «¿Por qué viniste de repente? ¿Hay algo malo?». Luciano la miró y respondió: «Estoy aquí para ver a Ela». Roxana sintió comprendiendo. En el siguiente segundo, Luciano habló de nuevo. «Además, dije que asumiré la responsabilidad. Como no me has dado respuesta, solo puedo tomar medidas más extremas y cortejarte un poco más persistentemente». Capítulo 1425. Las orejas de Roxana se pusieron rojas al pensar en a qué se refería cuando mencionó la palabra responsabilidad. Culposamente, echó un vistazo a los niños que estaban atentos mientras fingían no escuchar la conversación y disfrutaban de la comida. Roxana suspiró aliviada y escudriñó a Luciano avergonzada. «Necesito más tiempo para pensarlo». Luciano encogió los hombros antes de sonreírle. «Entonces tendré que perseguirte con más persistencia». Los niños se regocijaron interiormente al escuchar la conversación de sus padres. «Me pregunto si mamá se ha dado cuenta de que su actitud hacia papá ha cambiado por completo. Con su rápido progreso nos convertiremos en una verdadera familia muy pronto». Después de cenar, Luciano se marchó sin demora. Se despidió con frialdad y salió a la calle. Su rostro, que antes mostraba una sonrisa forzada, ahora reflejaba su disgusto y frustración. No había podido soportar escuchar a Roxana hablar con entusiasmo de la alianza entre su instituto y la familia Dorante. Él sabía que esa familia era su enemiga, pero ella parecía ignorarlo. Se sentía traicionado y herido. «Jael obviamente está interesado en mi mujer, pero como dijeron los ancianos, no trabajamos en la misma industria. Incluso si quisiera hacer algo, no sé cómo». Cuanto más lo pensaba, más frustrado se sentía. Por lo tanto, decidió detenerse al lado de la carretera y sacó su teléfono para llamar a Jonathan. El sueño de Jonathan se vio interrumpido por el sonido de su teléfono. Abrió los ojos con fastidio y miró la pantalla. Era Luciano, otra vez. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar lo que había pasado la última vez que lo llamó a esas horas. Le había pedido que hackeara al Grupo Pedrosa, una empresa rival, y le había robado el sueño. ¿Qué más querría? Me pregunto, ¿qué será esta vez? Jonathan no quería contestar la llamada, pero también temía que Luciano apareciera en su puerta. Al final, no tuvo más remedio que armarse de valor y contestarle el teléfono adormilado. «Luciano, ¿qué pasa?». Jonathan pudo escuchar la voz profunda de Luciano y algunos pitidos al otro lado de la línea. «Quiero adquirir la compañía de medicamentos que opera bajo la familia Dorante. ¿Sabes cómo puedo hacerlo?». Jonathan se quedó helado. De inmediato salió de su estado adormilado antes de responder. «¿Grupo Fariña se está preparando para ingresar a la industria médica?». Un pensamiento cruzó por su mente. Si Grupo Fariña se aventura en la industria médica, ¿no caerá el estatus de Grupo Quevedo en la industria nuevamente? Momentos después, se dio cuenta del punto clave de las palabras de Luciano. Quiere tomar el control de la compañía médica de la familia Dorante. Totalmente despierto, se sentó en la cama, su mente llena de diversos pensamientos. «No me digas que estás haciendo esto por Roxana. Si tienes celos de Jael y en un ataque de ira quieres...». Luciano interrumpió su suposición con disgusto. «Y bien, ¿tienes alguna idea?». Grupo Fariña no tiene mucha experiencia en la industria médica, pero la familia Dorante tiene una base muy establecida, así que solo puedo pedirte consejo. Según Roxana, la familia Dorante proporciona hierbas medicinales que necesitan para el nuevo medicamento. Roxana interactuará menos con Jael si adquiere la compañía de hierbas medicinales de la familia Dorante. En el futuro, podré proporcionarles las hierbas medicinales siempre que las necesite. De esta manera, podremos interactuar más entre nosotros». Juzgando por la comprensión que Jonathan tenía de Luciano, sabía que su suposición era correcta, aunque Luciano no respondió directamente a su pregunta. Naturalmente quería ayudar a su amigo, pero no había nada que pudiera hacer. «Es como dijiste, la influencia de la familia Dorante está muy establecida en el campo médico. Para ser honesto, también he intentado adquirir su compañía. Sin embargo, no importa lo que hice, se negaron a venderme la compañía. Incluso intenté subir el precio 5 veces más alto e intenté hacer amistad con ellos, pero no quieren soltarlo». Capítulo 1426. La empresa de hierbas medicinales, propiedad de la familia Dorante, era principalmente dirigida por su propio personal, dejando a los externos solo envidia. Luciano se quedó en silencio después de escuchar eso. Sin embargo,
Eso despertó el interés de Jonathan. ¿Por qué? ¿Roxana está trabajando de nuevo con la familia Dorante? ¿Necesitas mi ayuda en algo? Luciano logró detectar el tono de burla en su voz y se rió. Adelante y adquiere la empresa de hierbas medicinales de la familia Dorante si de verdad quieres ayudar. Jonathan se frotó la nariz avergonzado y dijo, bueno, cualquier cosa menos eso. Entonces no hay nada que puedas hacer. Adiós. Luciano colgó la llamada justo después de eso. Jonathan miró con resentimiento su teléfono, que se había quedado en silencio. Era la segunda vez que Luciano lo interrumpía en su sueño y le soltaba una noticia impactante para luego cortar la llamada. Le había costado mucho volver a dormirse después de eso. Genial, parece que no podré dormir en toda la noche tampoco. Jonathan volvió a la cama, buscando distraerse con su teléfono hasta que el sueño lo venciera. Pero lo que vio en las redes sociales lo dejó boquiabierto. Una publicación viral decía, bombazo, Roxana Jerez, la ex de Luciano Fariña, se reunió a escondidas con el primogénito de los Dorante. Jonathan se frotó los ojos, pensando que estaba alucinando. Miró la publicación un poco más y se dio cuenta de que era real. Entonces hizo clic en ella para saber más. Había varias fotos publicadas en el hilo. En las fotos, Roxana y Jael estaban sentados frente a frente en una mesa junto a la ventana de un restaurante, charlando y disfrutando de la compañía del otro. Incluso había algunos ángulos que capturaban el brillo en los ojos de Roxana. Incluso Jonathan no pudo evitar especular sobre la relación de Roxana y Jael al ver las fotos. Luego leyó los comentarios en la publicación. Usuario A. ¿Roxana Jerez no volvió a estar con el señor Fariña? Usuario B. Ella no aclaró los rumores sobre ella y el señor Dorante en ese momento. Ahora parece que de verdad hay algo entre ellos. Usuario C. Supongo que esta es la ventaja de ser una chica bonita. Puede hacer que dos hombres guapos y adinerados se enamoren perdidamente de ella al mismo tiempo. La sección de comentarios estaba llena de comentarios difamatorios sobre Roxana y especulaciones sobre su relación con Jael y Luciano. Jonathan se alarmó cada vez más a medida que continuaba leyendo los comentarios. No me sorprende que Luciano me haya hecho esta pregunta justo ahora. Si fuera otra familia, habrían colapsado como los Pearson o los Torrealta. Tengo que decir que Luciano se ha encontrado con un oponente formidable esta vez. Me pregunto qué piensa Roxana, sin embargo. Jonathan no pudo conciliar el sueño después de ver la publicación y de inmediato le envió a Luciano el enlace de la publicación. Mientras tanto, Luciano acababa de regresar a la residencia Fariña. Confundido al ver el enlace que Jonathan le envió, preguntó, ¿qué es esto? Jonathan respondió, solo haz clic en el enlace, de lo contrario, te arrepentirás mañana por la mañana. Luciano leyó con impaciencia la respuesta de Jonathan. Abrió el enlace mientras se aseaba. El titular de la publicación lo hizo soltar el cepillo de dientes. Luego, su expresión se tornó sombría al ver las fotos del hilo. Reconocía que tanto Jael como Roxana eran médicos brillantes y confiaba en Roxana cuando le dijo que solo habían hablado de medicina, pero no esperaba ver a Roxana tan radiante junto a Jael. Nunca le había regalado una sonrisa como esa. Tomando una toalla, se secó la cara y salió del baño antes de sentarse en su cama, desplazándose por la sección de comentarios con una expresión solemne en su rostro. Su rostro se oscureció como el trueno al leer las numerosas especulaciones sobre la relación entre Roxana y Jael. Capítulo 1427. El sueño profundo de Camilo se había interrumpido por el sonido de su teléfono. Al ver que era Luciano quien lo llamaba, saltó de la cama y se frotó los ojos para despertarse. Sin perder tiempo, atendió la llamada. Señor Fariña. La fría voz de Luciano resonó. Contacta al Departamento de Relaciones Públicas y ordénale que divulguen mi relación con Roxana. Quiero que todos sepan de nosotros. Impactado por la orden de Luciano, Camilo estaba completamente despierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el señor Fariña de repente quiere divulgar su relación con la señora Fariña? Y en medio de la noche, además. Con voz temblorosa, Camilo dijo, Señor Fariña, las identidades de los dos hijos de la señora Fariña no han sido verificadas. Me temo que la opinión pública no será indulgente con la señora Fariña y la familia Fariña si divulga la relación. Luciano sintió un nudo en la garganta al hablar con Camilo por teléfono y recordar a los hijos de Roxana. Le debía mucho a Andrés y Bautista por haber propiciado el acercamiento entre él y Roxana.
no le importaría asumir el rol de padre de los dos niños que eran casi de la misma edad que su hija Estela, si no fuera por la presencia del padre biológico de ellos. Con ese pensamiento en mente, Luciano le dijo a Camilo: «Verifica sus identidades entonces». Atónito preguntó: «¿Estás diciendo...?» «A partir de hoy son los chicos Fariña que Roxana se llevó cuando nos divorciamos en aquel entonces», declaró Luciano con frialdad. Su tono era plano e impasible, como si estuviera hablando de algo insignificante. Sin embargo, Camilo estaba asombrado. Sabía de los sentimientos de Luciano hacia Roxana, pero nunca pensó que Luciano llegaría tan lejos como para reconocer a sus hijos e incluso reclamarlos como propios. ¿Qué diablos está pasando? Antes de que Camilo pudiera responder, la voz de Luciano sonó de nuevo. «Quiero que todos estén informados de esto para mañana por la mañana». Luego colgó. Camilo se encontraba en un dilema mientras veía cómo la pantalla de su teléfono se oscurecía. ¿De verdad tengo que despertar a todos en el Departamento de Relaciones Públicas en este momento en medio de la noche? Pero por otro lado, no parecía que tuviera otra opción. Antes de consultar sus redes sociales, Camilo se comunicó con el responsable del Departamento de Relaciones Públicas. Quería averiguar los rumores que circulaban en la red sobre Luciano y Roxana. Cuando abrió sus redes sociales, lo primero que vio fue el nombre de Roxana. Al ver las publicaciones más populares, comprendió el motivo de la orden de Luciano. Roxana estaba involucrada en otro escándalo con Jael, el segundo desde que volvió. Además, la mayoría de los internautas se mostraban hostiles hacia Roxana. Camilo al final entendió que Luciano estaba principalmente tratando de proteger a Roxana, pero por otro lado supuso que Luciano podría haber tenido la intención de hacerlo desde hace mucho tiempo. Al darse cuenta del objetivo de Luciano, Camilo comenzó a actuar de manera más proactiva. A la mañana siguiente, la opinión pública en Internet dio un giro de 180 grados. En plena noche, el grupo Fariña hizo público un comunicado confirmando que Roxana era la madre biológica de la hija de los Fariñas. Además, reveló que Roxana había dado a luz a 2 hijos más junto con Estela. Sin embargo, por el estado de salud de la niña, Roxana optó por dejarla al cuidado de los Fariña y criar sola a los otros 2. Internet estalló en discusiones acaloradas después del comunicado. Un internauta comentó: «Los 2 chicos son de Luciano Fariña. No es de extrañar que Roxana los haya traído de vuelta al país». Otro comentó: «Como se esperaba, ella es la esposa legítima. Que Luciano Fariña emita un comunicado oficial en nombre del grupo Fariña parece que están anunciando su relación al público de verdad esta vez». Capítulo 1428. Pronto, algunos recordaron el escándalo anterior de Roxana después de leer el comunicado. Un comentario decía: «Entonces, ¿qué sucedió entre el señor Fariña y Abril Pedrosa?». Otro decía: «¿No es obvio? Abril es la rompecorazones. Ella fue quien inventó los rumores para que Roxana renunciara al señor Fariña». Un internauta respondió: «¿Pero qué pasa con Roxana y Jael? Han estado involucrados en 2 escándalos. Además, parecen llevarse bien». Otro comentario decía: «¿No es obvio? Ambos son médicos competentes. Además, las consultas médicas recientes fueron iniciadas por la familia Dorante. Es normal que se lleven bien». Abril recibió muchas críticas de los internautas, mientras que Roxana y Luciano contaron con el apoyo y las bendiciones de la mayoría. Ya que se había aclarado el vínculo entre Roxana y Jael, todos consideraban que Roxana y Luciano hacían una pareja ideal. Un comentario decía: «Escuché que Roxana había participado en varias consultas médicas recientemente. Hace un tiempo, alguien la encontró en la residencia de ancianos en Jadeborough. El señor Fariña también estaba con ella». Otro decía: «¿De verdad? Oh, Roxana es un ángel amable y hermoso. No me sorprende que el señor Fariña la adore». Un internauta comentó: «Oh, vuelvo a creer en el amor. Deben vivir felices para siempre». Las opiniones de los internautas estaban divididas. Roxana y Luciano se volvieron el ideal de una pareja perfecta para muchos, mientras que Abril, que antes era admirada por su amor con Luciano, sufrió duras críticas cuando se descubrieron sus verdaderos planes. Jael solo se enteró de que él y Roxana habían sido captados en secreto ayer al leer el aviso. Al ver los comentarios que alababan la relación de Roxana y Luciano, arrojó su teléfono al suelo furioso. «No puedo creer que no descubrí la oportunidad perfecta y terminé dejando que Luciano me ganara. Si supiera lo que sucedió anoche, lo habría aprovechado y manipulado la opinión pública para sembrar discordia entre Luciano y Roxana. Al mismo tiempo, también podría ganarme el corazón de Roxana.
Pero por desgracia, ahora es demasiado tarde. Luciano había hecho pública la noticia y no había forma de retroceder en el tiempo. La envidia llenó el corazón de Jael mientras leía los comentarios unilaterales en línea y pronto surgió una idea loca en su mente. Incluso si Roxana termina eligiendo a Luciano, puedo encontrar la manera de hacer que se quede a mi lado. Más les vale no volverme loco. Los chicos se enteraron del escándalo en línea de Roxana y Jael cuando se hizo viral. También vieron cómo los internautas la atacaban. Indignados, pasaron la noche en vela, dispuestos a defender a Roxana de los odiadores en línea. Al amanecer, luchaban por mantener los ojos abiertos, pero aún estaban furiosos por las especulaciones infundadas que habían hecho esos internautas sobre Roxana. Bautista apretó los puños y preguntó: ¿debería hackear el sitio web y borrar esa publicación? Entonces puedo prohibir el nombre de mamá en línea para que no puedan hablar de ella. De esa manera, mamá no podrá ver los comentarios degradantes. Nadie puede criticarla en línea nunca más. La expresión de Andrés era sombría. Si haces eso, la gente solo pensará que mamá se está escondiendo por culpa. Al escuchar eso, Bautista bufó enojado y frunció el ceño para encontrar otra solución. Se sentían impotentes cuando de repente vieron el aviso publicado por el Grupo Fariña. Capítulo 1429. Después de leer el acalorado debate en línea, Jonathan quedó tan inquieto que no pudo conciliar el sueño. Apenas abrió los ojos al día siguiente, tomó su teléfono para ver la opinión pública. Se quedó boquiabierto al leer el anuncio que había hecho el Grupo Fariña. ¿Estoy soñando? Hace mucho tiempo que sé que ella es la hija de Roxana, pero ¿qué acabo de leer? ¿Podría ser cierto que los niños nacieron al mismo tiempo que ella? Parece que tienen la misma edad y no sería descabellado sugerir que nacieron juntos. ¿Por qué Luciano no me dijo nada? Si esto es cierto, ¿por qué Luciano tendría que esforzarse tanto para perseguirla cuando podrían estar juntos como una familia legítima? Jonathan estaba confundido. No podré concentrarme en el trabajo si no obtengo respuestas. Con ese pensamiento en mente, se lavó de inmediato y condujo directamente al Grupo Fariña. Debo obtener respuestas de Luciano mismo. Si Luciano y Roxana son de verdad los padres de los niños, estaré más que feliz de presentarles un generoso regalo monetario para conmemorar la ocasión. Sin embargo, si ese no es el caso, Luciano es un tonto enamorado. Aceptó a los niños como propios a pesar de no ser su padre biológico. Eso es muy encomiable. Pronto su auto se detuvo frente al Grupo Fariña. Jonathan salió de su auto y entró al edificio. Entró al ascensor y se encontró con Camilo, quien acababa de salir del Departamento de Relaciones Públicas. La cara de Camilo lucía cansada, con ojeras que indicaban falta de sueño. A pesar de su agotamiento, logró esbozar una sonrisa educada al saludar. «Señor Quevedo». Jonathan estaba ocupado pensando en la discusión en línea, por lo que le dio a Camilo un gesto distraído con la cabeza. Sin embargo, un pensamiento le ocurrió y se dio vuelta para mirar a Camilo perplejo. ¿Qué pasa con ese comunicado que su empresa publicó anoche? Obviamente, Luciano no había publicado ese comunicado personalmente, por lo que solo podía ser Camilo. Una ola de miseria invadió a Camilo cuando escuchó mencionar el comunicado. Sacudió la cabeza y dijo: «Deberías preguntarle al señor Fariña. Yo solo estaba siguiendo sus órdenes». Jonathan no era el único interesado, pues los trabajadores del Departamento de Relaciones Públicas habían hecho las mismas preguntas la noche anterior. Camilo solo pudo responderles que estaba tan confundido como ellos. Por suerte, Jonathan no le complicó la vida y le agradeció su esfuerzo con una palmadita en el hombro. «Gracias por tu esfuerzo». Camilo exhaló un suspiro de alivio. Solo estaba haciendo mi trabajo. Apenas intercambiaron algunas palabras cuando el ascensor llegó al último piso. Jonathan aguardó fuera hasta que Camilo le avisó que podía entrar en la oficina de Luciano. Al entrar, se encontró con Luciano sentado tras su escritorio, con una cara impasible. Parecía que los intensos debates y polémicas que se habían generado en línea no lo afectaban en lo más mínimo. Después de entrar, Luciano le echó un vistazo y preguntó con calma: «¿Por qué estás aquí?». Jonathan se acercó a él y se sentó en la silla frente al escritorio. «¿Cómo te atreves a hacerme esta pregunta? Quiero saber si el comunicado que Grupo Fariña publicó anoche es cierto. ¿Son tuyos los niños?». Después de hacer esa pregunta, lo escudriñó a Luciano. Luciano se mantuvo imperturbable. «¿Qué crees?». Jonathan quedó desconcertado por su reacción indiferente. Cuidadosamente respondió: «No lo creo. No son míos», respondió Luciano al mismo tiempo. Capítulo 1430.
La mandíbula de Jonathan cayó abierta de incredulidad. Si no son tuyos, ¿por qué se ve tan tranquilo en comparación conmigo que estoy enloqueciendo?, pensó. ¿En qué estás pensando?, le lanzó a Luciano una mirada incrédula. Si quieres ayudar a Roxana a detener a los haters en línea, puedes hacer pública tu relación con ella y emitir cartas de advertencia a través de tu abogado. ¿Por qué harías esto? Si se revelara que el CEO del Grupo Fariña había afirmado ser el padre biológico de los hijos de su ex esposa, aunque no lo fueran, nadie lo creería. Sonaba bastante ridículo, pero eso es exactamente lo que hizo Luciano. Si solo hiciera eso, los internautas seguirían asumiendo lo peor sobre el padre de los niños. Un descontento cruzó los ojos de Luciano mientras explicaba. Los niños son inocentes. Si ella está dispuesta a casarse conmigo, solo será cuestión de tiempo antes que los niños también sean míos. Luciano no quería que los niños sufrieran por el escándalo de Roxana, así que se ofreció a ayudarla a salir de aquel apuro. Estaba decidido a hacerlo. La mejor manera de evitar que la gente hablara mal de Roxana era explicar la verdad sobre los niños. Jonathan, al oír eso, pensó que su amigo era realmente un iluso enamorado. Parece que lo hemos subestimado. Luciano no se enamora fácilmente, pero cuando se enamora de alguien, hará cualquier cosa por ella. Espera. Jonathan se dio cuenta de inmediato de algo. ¿Quién es el padre de los niños? Nunca se ha revelado. Si llegara a ver esa declaración... Luciano se había expresado claramente a través de esa declaración. Si el padre de los niños lo descubre, podría usar el secreto para amenazar al Grupo Fariña. ¿Qué haremos si esto sucede? Luciano tenía una mirada perversa en los ojos cuando se habló del hombre. Sabía lo que Jonathan sentía porque él también había tenido ese temor antes de anunciar su relación. Pero ese temor no era nada comparado con que Roxana fuera blanco de rumores malintencionados. Si el padre verdadero de los niños se atrevía a aparecer, Luciano no perdería la ocasión de hacerle pagar por haber dejado a Roxana y a los niños. Un aura de intención asesina rodeaba a Luciano mientras pensaba en eso. Jonathan se estremeció de miedo mientras miraba a Luciano. Con una voz gélida, Luciano declaró: «No importa quién sea, no permitiré que dañe a mi familia. Haré que se arrepienta de haberlos abandonado». Jonathan se preocupó. ¿Y si Roxana se arrepiente? No dejó claro de qué se arrepentiría, pero ambos sabían de qué se trataba. Roxana tenía 2 hijos con ese hombre, por lo que aún podrían tener sentimientos el uno por el otro. Si Roxana se arrepintiera de su decisión y decidiera regresar con ese hombre, Jonathan sintió un escalofrío en la espina dorsal al pensar en esa posibilidad. La atmósfera alrededor de Luciano se volvió helada, pero él evitó pensar en ese tema. Tal vez ya está muerto. De lo contrario, ¿por qué no ha aparecido hasta ahora? Además, Roxana parece vacilar al hablar de él. En comparación con la posibilidad de que Roxana regrese con ese hombre, Luciano preferiría creer que él está muerto. Jonathan se quedó perplejo al ver la expresión sombría en la cara de su amigo, pero no comentó nada. Este asunto era delicado, así que sabía que Luciano debió haber pensado todo con detenimiento antes de tomar una decisión definitiva. Cualquier cosa que dijera solo haría más pesada la carga de Luciano.